por asistir. Disculpad en primer lugar mi no presencia física. He tenido un imprevisto y me ha sido imposible llegar. La lluvia estaba sincronizada con mi desplazamiento, así que en primer lugar me disculpo por no poder estar allí, especialmente con los ponentes, que a quienes no he podido recibir. Pero ya os doy la bienvenida a la tercera sesión de los seminarios de transferencia del Spanish Journal of Psychology. De nuevo, me gustaría agradecer, en primer lugar, a los ponentes por su participación en la mesa y por aceptar eh, de buen agrado poder estar con nosotros, aunque me hubiera gustado saludaros físicamente, pero lo hago aunque sea virtualmente, ya que es una sesión de redes sociales, es un buen ejemplo del buen uso de lo que nos hablará posteriormente de la parte positiva de redes. Hoy tenemos a dos expertos en el ámbito de adicciones y redes sociales, que es la temática de la que se tratará hoy. En primer lugar, intervendrá Juan Francisco Navas, que es profesor del Departamento de Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica de la Universidad Complutense y un experto en este ámbito. Y hoy nos hablará un poco de las redes sociales, sobre si se puede considerar que es una adicción, si no, y será una conferencia muy interesante. He podido ojear la temática y estoy deseando escuchar. Y en segundo lugar está con nosotros Debbie Uranga Irusta, que es psicóloga y está hoy sobre todo para hablarnos de la labor que realizan dirigiendo el Servicio de Atención en Adicciones Tecnológicas de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias a ambos por asistir y simplemente daros la bienvenida, aunque sea virtualmente, y yo estaré conectado siguiendo la sesión e intentando moderarla, aunque luego tendré apoyo físico, llegará mi compañero también para la parte de gente que está asistiendo al evento. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, Alfredo. Yo creo que puedo empezar ya con mi presentación, ¿no? Bueno, pues también, aparte de agradecerte la invitación, pues me gustaría hacerla extensible a todo el Colegio Oficial de Psicología y al Spanish Journal of Psychology también por invitarme. Y bueno, yo quiero hablar fundamentalmente del estado de la cuestión sobre si podemos hablar de adicciones tecnológicas o en qué sentido podemos hablar de adicciones tecnológicas y sobre todo en el campo de las redes sociales. Mi área de trabajo fundamental son las adicciones comportamentales. Me he centrado especialmente en juego de azar, pero también en la conceptualización de estas adicciones. Entonces quiero contar un poco el estado de la literatura al respecto y ver cómo se puede abordar desde la literatura científica. Y yo creo que luego, evidentemente, Debbie puede contar más la parte asistencial y cómo se trabaja con personas con estos problemas. Pero bueno, yo me voy a centrar un poco en el recorrido general que podemos hacer o en las discusiones en las que estamos ahora centrados la gente que nos dedicamos a investigar en este campo. Me gustaría marcar estos puntos de partida. Evidentemente es un tema que no quiero frivolizar para nada porque independientemente de si podemos hablar de si existen las adicciones tecnológicas en el caso de las redes sociales o no, lo que está claro es que no se puede discutir que tiene un impacto negativo importante en el ajuste psicológico para muchas personas, ¿no? Y evidentemente esas personas van a necesitar recibir una atención clínica. Pero también tenemos que poner en contexto que las redes sociales, su uso también tiene cosas positivas y que actualmente pues, no existe una madurez del campo de la investigación en redes sociales que nos permitan hablar estrictamente de que existen como una adicción como tal. Y bueno, sobre estos puntos quiero partir, pero además van a ser sobre los puntos donde voy a hilar mi intervención. Me gustaría empezar con una persona que trabajo mucho, con el doctor José César Perales de la Universidad de Granada. He trabajado con él durante varios años y sigo trabajando con él en proyectos de investigación centrados en esto, en la definición de adicciones comportamentales. Y a mí me gusta mucho este tipo de noticias que él utiliza en algunas de sus presentaciones, pero también las he rescatado de Twitter, como una red social. Entonces, bueno, pues son, como podéis ver, en algunas de ellas la fecha, son noticias de hace muchos años. La primera es de 1938 y hablaba de que leer demasiado puede ser dañino. También tenemos aquí, pues preocupación por el uso de novelas por la gente joven.
E incluso algunas llamadas de atención sobre la posible adicción a los cómics. Claro, vistos desde ahora, ¿no? Muchos profesionales de la educación y padres y madres podrían estar encantados de que sus hijos dejen las redes sociales y lean. Pero a mí me parece súper interesante cómo llama la atención sobre que a veces los problemas se definen desde una mirada externa, es decir, desde la conducta abierta, que al fin y al cabo a veces se confunde, desde mi punto de vista, qué es una adicción con una conducta que se hace de manera muy repetitiva y de una manera muy inmersiva. Voy a intentar mostrar que, si bien las adicciones en general tienen esas características, no todas las conductas que tienen esas características pueden ser adictivas. Y pasando ya un poco de este inicio pues más suave, me gustaría entrar en mostraros algún tipo de investigación que resume el conocimiento que tenemos actualmente sobre el impacto psicológico de las redes sociales. Básicamente nos podemos encontrar muchísimos artículos que encuentran que las redes sociales están asociadas con aspectos positivos, con el bienestar psicológico, pero también otros muchos que encuentran que realmente producen algún tipo de impacto negativo. Entonces nos podemos encontrar en la literatura todo tipo de evidencias. Una de las cosas que intentamos hacer no solamente encontrar la evidencia, sino intentar leerla de manera crítica y detalladamente centrarnos en la calidad de los estudios. Entonces, de manera general, pues claro, tampoco podemos olvidar que ahí las redes sociales pues, también producen efectos positivos. Aquí pongo algunos, no es un listado exhaustivo de consecuencias positivas. Por ejemplo, pues aumenta el contacto social, también la expresión de tus propias emociones, que puede ser algo súper positivo. Nos han brindado una oportunidad inmejorable de tener una comunicación cada vez mejor y evidentemente pues también abre la posibilidad a muchas oportunidades laborales y de aprendizaje. ¿Qué pasa? Pues que también nos encontramos pues, otro grueso de la literatura, quizás mayor, que se centra en el estudio del impacto, que encuentran un impacto negativo del uso de redes sociales. ¿Qué pasa? Que cuando utilizamos estadística, o sea, herramientas estadísticas a través de metaanálisis, pues nos encontramos que el efecto que observamos que se encuentra un efecto que parece apuntar a que sí que hay algún tipo de problema que genera las redes sociales, pero casi siempre son efectos pequeños y efectos sobre los que hay que hacer muchos matices que voy a intentar mostrar. Y uno de los matices que se plantean en la literatura es que existen moderadores importantes. ¿Qué es moderadores importantes? Pues que básicamente no va a haber un problema intrínseco en las redes sociales, sino va a depender de otros factores. ¿Qué factores suelen señalarse? El uso que se haga de las mismas. Parece ser que, por ejemplo, un uso activo pues no genera tantos problemas como si es simplemente un uso pasivo de las redes sociales. O también, por ejemplo, que se usen las redes sociales como una forma de afrontar estados emocionales negativos o como una forma también de paliar algún tipo de déficit de habilidades sociales. ¿Vale? Entonces, cuando se da este tipo de circunstancias es cuando hablamos que realmente se puede vincular con un problema de ajuste psicológico. Luego también otro de los problemas que nos encontramos es que, claro, que las redes sociales son muchísimas y van variando y van sofisticándose y cada vez son más y más diferentes. Entonces, a veces, cuando se hacen estudios, se mete todo en un paquete e igual no es lo mismo los problemas que te puede generar LinkedIn que Facebook, que Tinder, que son diferentes tipos de redes sociales y quizás sus problemas pues, pueden ser otros distintos. Eso nos llevaría también a hablar, ya en el siguiente paso, ya a centrarnos en la parte más problemática del uso de redes sociales. Estos son algunos de los que más se suelen destacar, de los problemas más generales asociados al uso de redes sociales. Quizás los más salientes serían los que vienen derivados de hacer comparaciones. Hay muchos tipos de comparaciones, pueden ser comparaciones simplemente a nivel físico, pero también puede ser, por ejemplo, a nivel profesional. Yo nunca voy a llegar a un tipo de estándar de belleza o yo nunca voy a llegar a un tipo de estándar en mi rendimiento. Cuando hacemos eso, pues al fin y al cabo hay personas que van a encontrar siempre pues, una fuente de malestar, de insatisfacción con la vida personal, con su autoimagen, etc. El riesgo de perderse cosas, ¿no? De fear of missing out, al fin y al cabo también nos hace a veces lleva a algunas personas a hacer un uso de redes sociales, pues puede ser incluso compulsivo, de estar siempre vigilante. Y eso a la larga pues también puede generar algún tipo de problema. Problemas de ciberbullying, ya seas víctima o agresor, ¿vale? También puede ser estar en nuestros lados. También el uso de redes sociales tiene un impacto negativo, por ejemplo, en la generación de bulos.
que tiene que ver sobre todo con poder ser manipulado o manipulada en redes sociales. En ciertas ocasiones o con cierto tipo de redes también se produce una deshumanización de algunas personas en concreto o también de grupos sociales, que también se puede contribuir a eso. Y otro tipo de cuestiones que me parecen a mí, todos son súper relevantes, evidentemente, pero una que me parece a mí especialmente perniciosa es otras conductas de riesgo. Y claro, esto también lo vinculo a las adicciones comportamentales establecidas, como sería el juego de azar. Es, por ejemplo, que haya publicidad de juegos de azar en redes sociales o canales en los que la gente apuesta y simplemente pues, todo el mundo está viendo pues, cómo se apuesta a la ruleta, cómo se apuesta en las máquinas tragaperras. Con lo cual, a veces también las redes sociales pues, pueden ser una vía de entrada a otro tipo de problemas. Y bueno, sobre esto pues, habría muchas más cuestiones que supongo que también Debbie entrará. Yo no entro en temas, por ejemplo, en problemas físicos, ¿vale? Por ejemplo, en todo el daño que puede producir hacer un uso excesivo de las redes sociales y no hacer otro tipo de actividades. O, por ejemplo, perder horas de sueño. Perder horas de sueño y estar en clase cuando estás estudiando, estar simplemente presente sin enterarte nada, por ejemplo, ¿vale? Pues serían otro tipo de daño asociado al uso de redes sociales y que sería interesante también medir para calcular el impacto total de las redes sociales. Pero, como os decía, yo tampoco quiero extenderme en esto porque bueno, también puede generar mucho debate y hay muchos tipos de daños asociados. Lo que me gustaría es avanzar a empezar a intentar explicar por qué algunas personas ¿Por qué existen esos moduladores? ¿Por qué algunas personas van a poder desarrollar problemas con las redes sociales y otras personas no? Que sería un poco lo mismo que intentamos explicar desde modelos biopsicosociales, por qué personas pueden llegar a desarrollar problemas con algunas adicciones y otras no. Bueno, pues hay modelos muy interesantes. Aquí, bueno, he puesto algunas referencias por la gente que quiera ampliar la información, ¿vale? Pero este sería un modelo muy interesante, que es un modelo de 3 factores, de 3 caminos, que plantea que se puede llegar a tener problemas psicológicos con las redes sociales en función de estas 3 cuestiones que tienen las personas de base. El primer camino sería las personas que tienen una necesidad de reafirmación. Son personas que necesitan sentir a través de las redes sociales, que hacen un uso de las redes sociales un poco para reafirmarse a sí mismos. Otras personas vulnerables a desarrollar algunos tipos de problemas serían las personas que tienen un tipo de impulsividad afectiva, la tendencia a perder el control bajo estados afectivos positivos o negativos, que es un factor de vulnerabilidad asociado a desregulación emocional y que se ha identificado como un factor muy relevante, un factor transdiagnóstico en múltiples problemas psicopatológicos, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con personas que tienen esta vulnerabilidad de base, en las redes sociales pueden llegar a hacer algún tipo de conductas, que ahora os voy a contar un poco cuáles serían, y que van a hacer un uso de las redes sociales un poco distinto que el primer grupo. Luego otras personas, que serían otras personas que tendrían pues, un perfil más de búsqueda de sensaciones, pues también podrían llegar a desarrollar algún tipo de problema con las redes sociales por otras vías. Por ejemplo, porque son excesivamente, las recompensas son para ellos excesivamente reforzantes, entonces una forma de estar enganchado a través de las redes es de recibir pues eso, todo tipo de reforzadores que se pueden recibir a través de las redes, reforzadores sociales, etc. ¿Cuáles son los problemas que se ha asociado con los 3 clústeres? El primero sería fundamentalmente un uso más compulsivo, un uso más parecido a lo que sería cómo se hace en las adicciones. Es decir, no es que desarrollen adicción, iré sobre eso. Es que hacen un uso más característico, por ejemplo, relacionado con compulsividad o con pérdida de control. Sería como el clúster como más problemático en el sentido del ajuste psicológico. Las personas con ese perfil de más impulsividad afectiva, pues podrían ser personas que pueden tener incluso en redes sociales algunas conductas incluso agresivas, de perder el control ante determinadas frustraciones, etc. Y las personas con búsqueda de sensaciones, pues también serían personas que al final pueden tener con mayor predisposición a usar más redes sociales, pero también a incurrir a otras conductas de riesgo por ese factor común que puede estar en los 2 casos. Y esto sería un poco la parte más correspondiente a explicar los problemas con las redes sociales desde el punto de vista del individuo. Pero claro, cada vez es más frecuente y cada vez es más dominante un paradigma que explica las adicciones tecnológicas desde el punto de vista de las propias tecnologías.
¿Qué significa esto? Que al final las tecnologías también se desarrollan de una manera, con unas características, que lo que van a hacer es aumentar el tiempo de uso de los diferentes dispositivos. Es decir, al fin y al cabo, las redes sociales es un lugar donde donde van a juntarse la persona y una máquina. Pues cada vez es más importante centrarnos en explicar o intentar ver qué pasa en la máquina. Y nada mejor para usar este ejemplo de qué pasa con las máquinas que el juego de azar. ¿Y por qué uso el juego de azar? Porque el juego de azar actualmente es la única adicción tecnológica en la que todo el mundo está de acuerdo que existe. Luego voy a mostraros cómo hay otras en las que hay diferentes posiciones. Pero en el juego de azar, sí, en el juego de azar prácticamente la totalidad de investigadores y de clínicos coinciden en que es una adicción comportamental. Y de hecho así se recoge tanto en el DSM-5 como en la CIE-11, que es la única. Entonces nos sirve un poco de modelo para ver cómo funcionan las adicciones comportamentales. En estas adicciones comportamentales, por tanto, se hace especial énfasis en la máquina. Y claro, una de las cuestiones que nos preguntamos y que es una cuestión que hemos intentado responder es ¿por qué una tecnología puede generar una adicción en ausencia de un químico? Porque al fin y al cabo, cuando hablamos de adicciones, hablamos de que tiene que haber una sustancia originalmente. Se es adicto a una serie de sustancias. Pero claro, ahora mismo estamos hablando que puedo desarrollar una adicción sin la mediación de ese agente externo. Entonces, ¿qué tiene el juego de azar que le lleva a ser una adicción? Y precisamente por ahí, determinando ese elemento identificativo del propio juego de azar, es el camino que se ha de seguir en otras adicciones tecnológicas para demostrar que realmente funcionan como un modelo de adicción. Entonces, en el juego de azar, básicamente, lo que tendríamos que centrarnos es que el agente adictivo está en la recompensa económica. Sin dinero no se hablaría de adicción al juego de azar, en general. Pero no solamente es el dinero, sino es el dinero sometido a un programa de reforzamiento, que es un programa de reforzamiento de razón aleatoria. ¿Qué significa eso? Que la persona nunca puede predecir qué va a ocurrir en la siguiente vez que hace una apuesta. Es decir, los eventos son independientes entre sí. El uso de este tipo de programas, como se pueden consultar en esta literatura, lo que va a generar es una mayor tasa de respuesta, pero sobre todo una tasa de respuesta, en cierta manera, compulsiva, que es la marca de la adicción, la pérdida de control. Claro, una de las teorías psicológicas más potentes para explicar las adicciones en general es la teoría de sensibilización del incentivo de Robinson y Berge. Y esta teoría es súper interesante también desde el punto de vista de las adicciones tecnológicas, porque básicamente lo que plantea es que fruto del uso continuado de una sustancia, de un agente adictivo, al final se va a producir una separación de dos procesos psicológicos fundamentales, el placer y la recompensa. Y básicamente lo que plantea es que el uso continuado de las drogas va a generar una serie de asociaciones que todos los estímulos presentes o asociados al consumo van a acabar convirtiéndose en imanes, en lo que se denomina imanes motivacionales. Es decir, que van a tener una excesiva saliencia de incentivo. Y es lo que va a producir, a la larga, la pérdida de control. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que hacen es generar una serie de descargas dopaminérgicas que desde el punto de vista psicobiológico son irreductibles y funcionaría o es más o menos el mecanismo que se observa, por ejemplo, en las adicciones a estimulantes. Y eso es lo que más o menos se está seguro que ocurre en el juego de azar. El someter constantemente un premio económico a este tipo de programas lo que produce es que todas esas claves contextuales adquieran esa saliencia de incentivo que a la larga es lo que acaba como cortocircuitando, entre comillas, el funcionamiento del sistema de recompensa, fundamentalmente. Y para explicarlo en términos más divulgativos, yo sé que evidentemente aquí todo el mundo es psicólogo, pero sí que me gustaría tirar de un recurso más divulgativo para explicar qué significa un programa de reforzamiento aleatorio. Y a mí me gusta usar este ejemplo. Bueno, yo creo que todo el mundo está familiarizado con lo que es un buscaminas, pero básicamente al final, esto es un videojuego muy antiguo. Tenías que ir pulsando botones y encontrar las minas y no pisarlas, ¿sí? Pues es un juego muy interesante desde el punto de vista de la psicología humana porque es un juego de exploración. Y los seres humanos somos exploradores. Entonces nos podemos divertir haciendo este tipo de cuestiones. ¿Qué pasa? Que según vas aprendiendo y desarrollando pericia y según vas avanzando en este videojuego, al final de esta misma pantalla, en los últimos ensayos más o menos tienes identificados todas las minas. Entonces, incluso en la última vez que vas a pulsar un botón ya sabes que no hay una mina, lo has acertado. ¿Qué ha ocurrido ahí? Que la perseverancia en buscar las minas lo que ha hecho es reducir la incertidumbre totalmente hasta el punto que al final ya sabes lo que va a pasar.
¿sí? Pues en el juego de azar lo que ocurre es que no se puede predecir. Significaría que cada vez que pulsas, todas las minas, la posición que ocupan todas las minas se reconfiguran. De tal manera que siempre que vas a pulsar tú no sabes qué va a pasar, ¿vale? De ahí, ese es el punto de la incertidumbre asociada a los juegos de azar. Siempre son independientes, y eso es lo que hace que no puedas llegar a aprender. Ese es el mecanismo, por lo tanto, que creemos que explica la adicción a los videojuegos. La adicción a los juegos de azar, disculpad. Claro, para explicar luego la adicción a otros tipos de tecnologías, pues desde mi punto de vista se tendría que copiar el ejemplo del juego de azar como una combinación muy interesante de investigación tanto exploratoria como confirmatoria, utilizando diferentes recursos de investigación desde a nivel epidemiológico, a nivel clínico y a nivel experimental. Y a nivel experimental, utilizando todo tipo de herramientas experimentales, desde registros psicofisiológicos, neuroimagen, paradigmas experimentales clásicos, modernos, etc. ¿Sí? Entonces, el reto que tienen las otras adicciones comportamentales es intentar explicar también esto. Y a día de hoy, pues todavía se está trabajando, todavía se está en un estadio como muy temprano de la investigación sobre las adicciones tecnológicas en redes sociales y en otro tipo de adicciones. No sé si conocéis este documental, es un documental que es el dilema en las redes. Y a mí me parece súper interesante, no es literatura científica, pero está muy bien informado y se centra en cómo se diseñan los algoritmos de las redes sociales para captar la atención de la gente e intentar que esté más inmersa en el recurso, que es precisamente lo que intentan las redes sociales, por intereses pues, fundamentalmente comerciales, por lo menos lo que se dice aquí. Luego hay muchos tipos de redes, ¿vale? Pero sí que llama la atención sobre el hecho de que los dispositivos se diseñan con ese fin. Igual que los juegos de azar. Los juegos de azar se diseñan para intentar atraer a un usuario y que pase más tiempo gastando dinero, ¿sí? Luego, el problema que tiene el juego de azar es que algunas de las modificaciones que se hacen en los juegos de azar generan un mayor potencial adictivo. Lo que no tenemos tan claro es que ocurre igual en este tipo de conductas. Es decir, están hechas para atraerte, para que estés más tiempo, pero si es una adicción o no, todavía no lo sabemos. Con lo cual, para mí, uno de los retos que habría que investigar es si el elemento básico que podría emular lo que es una adicción comportamental como el juego de azar sería el uso de notificaciones a modo de claves contextuales, de estímulos discriminativos, y el uso de recompensas fundamentalmente sociales a modo de la recompensa monetaria. Habría que ver, evidentemente, igual que en el juego de azar, hay muchos más procesos psicológicos, pero llevado al elemento fundamental podríamos ver ese paralelismo. Pues lo que tendríamos que ver a través de la investigación, exactamente como lo he contado en juegos de azar, sería si el uso de estos dos elementos sería exactamente o sería similar, o en qué medida sería similar a lo que pasa en los juegos de azar, ¿vale? Para intentar identificar cuál es el componente de adicción, si existe, en las adicciones a las redes sociales. De hecho, una de las cosas que nos pasa es que, bueno, esto sería donde estamos actualmente en el tema de las adicciones. Tanto la OMS como la APA están de acuerdo en que existen estas adicciones a sustancias en sus dos libros. Con el juego de azar están las dos de acuerdo, pero con el de videojuegos no. Con el de videojuegos la Organización Mundial de la Salud lo acaba de incluir como una adicción, como un trastorno psicopatológico y más específicamente como una adicción. En el DSM-5 solamente se dice que el juego a través de Internet podría ser un trastorno, pero que todavía hace falta investigar. Entonces ahora nos encontramos también con el tema de los videojuegos, en que tú podrías hacer un diagnóstico si sigues a la Asociación de Psiquiatría Americana, solamente podrías diagnosticar fundamentalmente el trastorno por juego de azar, y si sigues a la CIE-11 podrías hacer un trastorno de uso de videojuegos, un diagnóstico de trastorno por uso de videojuegos. Pero el resto no hay todavía un consenso, al menos de esas agencias, de si existe o no la adicción. ¿Qué pasa? Que pues muchas personas trabajan desde un modelo de conceptualización de otro tipo de conductas tecnológicas como si fuesen una adicción. Y bueno, yo todavía, claro, con el tema de la ciencia, pues es un tema que creo que invita siempre a ser cauteloso. Es decir, al final la ciencia es una aproximación a la mejor verdad y en este momento pues no es un campo todavía robusto para llegar a la conclusión definitiva de que se puede ser adicto o no a redes sociales. Entonces a mí quería destacar
pues esa falta de consenso, no solamente con este artículo, hay muchos, pero este artículo me parece muy interesante, lo firma mucha gente muy importante en el estudio de adicciones comportamentales y otros excesos conductuales, pero también hay un debate, ya sabéis que también cuando se publican artículos científicos, otros autores pueden mandar cartas y comentarios para intentar matizar y aclarar cuestiones que se dicen en este artículo. Y aquí hay una discusión muy interesante, siguiendo este propio artículo, sobre comentarios de diferentes autores que muestran sus pareceres, por qué creen que sí está bien incluir el uso de videojuegos como una adicción y otros que no. Entonces yo os quiero contar algunos de los problemas que se señalan en la literatura. Uno de los primeros problemas que se señala, en general, por este y otros autores muy importantes, Joel Billiet también para mí, una de las personas bueno, es una de las personas de referencia en el estudio de este tipo de adicciones y problemas, pues señala que uno de los problemas que tienen las nuevas adicciones, las supuestas adicciones tecnológicas, es que hay una especie de reciclaje de síntomas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues hay como dos grandes aproximaciones a reciclar síntomas. Basarse en el modelo de componentes, que sería un modelo en el que la adicción se define por estas 6 características, y sería intentar buscar si una supuesta adicción tecnológica reúne esas mismas características. Y bueno, el problema que entraña esto es, como os voy a mostrar en breve, que a día de hoy podemos encontrar artículos científicos en revistas relativamente importantes que señalan que puedes ser adicto a prácticamente cualquier cosa. Por ejemplo, a broncearte o a bailar tango. De hecho, os voy a mostrar uno. Claro, entonces, imaginad que utilizamos una escala, que es como se hace a veces los diagnósticos de algunas adicciones comportamentales, basando simplemente en el reciclaje y utilizamos el tango argentino, bailar tango. ¿Qué sería tolerancia? Pues que cada vez necesitas bailar más para disfrutar. Abstinencia, pues que como es una de tus aficiones, cuando no vas a bailar tango una semana, pues como que te falta algo. La recaída, que hay veces que has intentado no estar tanto tiempo bailando tango, pero al final, pues algún día te lías y vas a bailar. Modificación afectiva, pues estoy mal y voy a bailar tango porque me ayuda a divertirme. Saliencia, el tango es súper importante en mi vida. Conflicto, a veces he estado demasiado tiempo bailando y cuando llego a casa me han echado la bronca por no estar en casa, ¿sí? Por haber llegado tarde. Claro, si hacemos este reciclaje, este trasvase tan sencillo a conductas tecnológicas, pues prácticamente todas las conductas podrían ser consideradas una adicción. Voy a mostrar algunos de los problemas que entraña esta aproximación. Y de hecho es simplemente un tipo de investigación que llamamos confirmatoria, que es, yo tengo un modelo de adicción y simplemente voy a buscar evidencia que lo confirme. Me falta toda la investigación exploratoria, que sería, bueno, vamos a intentar aclarar por diferentes procesos en qué cosas se parecen las supuestas adicciones tecnológicas a las adicciones en general y a las adicciones comportamentales establecidas. Vamos a ver similitudes y diferencias. Vamos a hacer un cuerpo teórico relevante que intente explicar si es una adicción o no y luego ya lo confirmamos. Entonces, actualmente el grueso de la evidencia viene más de una evidencia de una aproximación confirmatoria y genera algunos de los problemas que os voy a comentar. Otra de las aproximaciones no es usar el modelo de componentes, es usar simplemente un reciclaje de síntomas tal cual. Estos son los síntomas del trastorno por juego de azar. Simplemente traducirlos a la adicción que sea. Y sería, pues, en vez de poner juego de azar, pues poner otra adicción. Y sería exactamente lo mismo, ¿vale? Cojo los síntomas de tolerancia, síndrome de abstinencia, recaída y demás, que son algunos más que los del modelo de componentes, y desarrollo un instrumento, que suelen ser cuestionarios, y veo cuánta gente responde por encima de un nivel. Y si cumples X criterios, pues yo puedo hacer un diagnóstico de una adicción comportamental. ¿Qué problema? Esto también he discutido mucho con José César Perales, y también, bueno, pues con el grupo de Joel Billiet y colaboradores, con el que también he tenido la suerte de trabajar y trabajo. Pues bueno, pues que al final, cuando hacemos este tipo de cuestiones, pues hay una adaptación laxa de los ítems, que igual el síndrome de abstinencia de la cocaína no es lo mismo que el de síndrome de abstinencia que pueda tener una persona por no mirar las redes sociales. De hecho, cuando hablamos de síndrome de abstinencia y hablamos de diferentes sustancias, pues todas las sustancias varían en el síndrome de abstinencia. Y de hecho, el síndrome de abstinencia del juego de azar es más parecido al del uso de estimulantes, pero no es similar. Entonces, a día de hoy, pues no hay una evidencia convincente que nos pueda decir que el síndrome de abstinencia de no ver las redes sociales es igual que el del uso de la cocaína ni el del juego de azar, que sería la comparación más evidente. Hay veces también, pues que
se usa como todos los criterios, da igual el tipo de ítems que tengan, es decir, quizás en adiciones a sustancias no se utilizan, en adiciones a sustancias hace lo mismo, pero como nos falta un cuerpo muy robusto de explicación de las adiciones tecnológicas, pues tampoco tenemos como una especie de jerarquía de qué elementos son necesarios que estén en una supuesta adición tecnológica. Nos valdría con que cumplas 4 de los 9 ítems, me da igual cuáles sean. Equipotencia de los ítems, ¿vale? Pues que igual hay algunos problemas generados por la red o asociados al uso de redes sociales que son más importantes que otros. Tampoco lo sabemos, tampoco hay una clasificación de eso. Y uno de los problemas muy importantes que nos llevan en el campo de las adicciones tecnológicas, pues es a sobrepatologizar. Es al final a coger pasiones de la gente, ¿sí? Y llevarlas a un campo de problemas psicológicos. Y claro, y tampoco sabemos determinarlo. Es muy difícil determinar hasta qué punto tu uso de redes sociales es patológico y no. Hasta qué punto de hecho, es incluso difícil determinar hasta qué punto tu uso de juegos de azar es patológico o no. ¿Comprar lotería una vez a la semana es una adicción? Pues no, tenemos que ir viendo, ¿vale? En adicciones tecnológicas todavía nos falta ese recorrido teórico. Por supuesto no quiero decir que no exista la adicción a redes sociales, ¿sí? Es una cuestión que voy a intentar llegar ahora. No es que no exista, ¿vale? Puede existir. Lo que no sabemos actualmente, o lo que no tenemos, es evidencia convincente de que lo apoye, lo cual no significa que en un tiempo podamos desarrollarla y al final se llega a un consenso, ¿vale? Un consenso entre los diferentes científicos y clínicos en que realmente es una adicción, y es una adicción con una serie de características específicas, ¿sí? Y así yo creo que se podría evitar cosas como esta. Y lo digo abiertamente, ¿no? O sea, realmente es como una aproximación que yo le veo más desventajas que ventajas, porque plantear que se puede ser adicto al tango, que se puede ser adicto a broncearse, o se puede ser adicto a hacerse selfies, pues luego voy a intentar mostrar que eso también tiene un problema para la conceptualización y el tratamiento de las adicciones. Que al final también como que parece que se puede ser adicto a casi cualquier cosa y reduce la percepción de riesgo de algunas cuestiones, ¿vale? Incluso en las redes sociales hay cosas que pueden ser muy problemáticas y cuando nos desviamos de la definición propia de lo que es una adicción y lo que es un problema, pues podemos correr este tipo de riesgos. Por tanto, simplemente para cerrar la idea de... No sé ni cómo voy de tiempo. Para cerrar la idea de la investigación. Bueno, pues actualmente la mayor parte de investigación, cuando nos centramos en el análisis de la calidad de la investigación en adicciones tecnológicas y fundamentalmente en redes sociales, es baja. Es baja. O sea, cuando no solamente necesitamos que haya artículos, sino que haya buenos artículos. Y cuando nos centramos, esto es que os decía al principio de usar metaanálisis, los metaanálisis pueden ser muy interesantes, pero dependen de la calidad. Si tú tienes malos estudios, pues el metaanálisis te va a llevar a conclusiones erróneas, ¿sí? Y actualmente pues, el campo adolece de madurez para llegar a conclusiones buenas, entendidas a este múltiple nivel que os decía con el juego de azar. No se encuentra una relación entre bienestar y uso de dispositivos electrónicos cuando se controlan por alguno de los moduladores que os he comentado, ¿vale? O sea, al final parece ser que los problemas generados al uso de redes sociales dependen de otras cosas. Y hay veces que lo que nos encontramos es que están asociados a características previas de las personas, como os he comentado, problemas emocionales, problemas de impulsividad, o incluso no solamente de las personas, sino de sus entornos. Problemas familiares, baja supervisión parental, etc. Evidentemente, David tiene muchísima más experiencia en este tipo de factores y supongo que también nos contará algo sobre esto. Lo que también más o menos estamos relativamente convencidos es que los problemas pueden venir por este doble uso, los problemas con redes sociales, que también es aplicable, por ejemplo, al uso de videojuegos, que es cuando se utilizan las redes sociales porque no se tienen habilidades. Yo no tengo habilidades sociales, por ejemplo, para interactuar con la gente en un entorno no virtual, entonces lo tengo que hacer como una compensación, por ejemplo, o lo que os he dicho, de afrontamiento, ¿vale? Al final yo tengo mis problemas emocionales y uso las redes sociales como pues una forma de evadirme y aparte bueno, pues puedo entrar en procesos de estar continuamente pues, visitando páginas o haciendo scroll de la pantalla todo el rato, ¿vale? Simplemente como una forma de estar evadido de mi mundo. Parece ser que eso es como lo que podría explicar algunos de los problemas con las redes sociales.
Como os decía, como no estamos seguros de si existen o no existen, ¿vale? Una cosa que tendremos que ir llegando con el tiempo. Pues también actualmente trabajamos con un modelo en el que cada vez la gente habla de que existe y trata las adicciones, este tipo de problemas como adicciones, ¿no? Entonces yo veo algunas ventajas de hacer así, ¿no? Pero yo lo pongo ahí, no actuar como si la adicción ya existiera. De momento, la adicción a las redes sociales, de momento no sabemos si existe, ¿vale? Pero podemos actuar como si existiera. Pues bueno, pues cuando actuamos así, pues se genera percepción de riesgo hacia las redes sociales, que es una cuestión interesante. Puede haber un debate social, puede haber un debate de generación de recursos. Lo pongo aquí, ¿vale? Se pueden generar los recursos asistenciales, se pueden generar también las herramientas de prevención y tratamiento, ¿vale? Hay muchos profesionales que pueden estar interesados en ayudar a la gente desde esta perspectiva y desde otra perspectiva sin que sea la adicción, porque evidentemente también hay muchas personas que trabajan simplemente de decir, mira, las redes sociales están generando muchos problemas a una serie de personas y hay que ayudarlas, ¿vale? Bueno, pues eso puede ser evidentemente muy interesante y eso sería independientemente de si crees que es una adicción o no, de si trabajas con ese modelo. Y por supuesto, pues también puede aumentar los recursos y el interés por investigar y saber un poco más de cómo tratar los problemas con las adicciones comportamentales. Pero también tiene, desde mi punto de vista, desventajas. La primera desventaja es que reduce la percepción de riesgo hacia las adicciones en general. Y de hecho, por ejemplo, claro, si asumimos que actualmente la adicción a los juegos de azar es la adicción establecida, adicción comportamental establecida, por todo el mundo estamos de acuerdo en eso. Y cada vez se llama la atención sobre otro tipo de supuestas adicciones que pueden ser problemáticas, que pueden ser que necesitan atención, pero se meten todas en el mismo saco. A veces reduce esa percepción de que hay que hacer algo para ayudar a la gente con los problemas con el juego de azar, por ejemplo. Y eso nos pasaría también con otras adicciones. Si se iguala el uso del móvil con el uso de cocaína, pues también puede reducir un poco el riesgo, el impacto que puede generar en la gente. Decir, pues sí, es un poco lo mismo, sí da igual, ¿vale? Entonces, nosotros identificamos como ese riesgo ahí importante. También puede traer recursos asistenciales. Claro, aquí tenemos la suerte en Madrid, como David nos va a contar, que hay varios recursos comunitarios y hay algunos recursos en hospitales, pero no todas las comunidades son así, ¿vale? Hay muchas veces que los recursos de atención se hacen por asociaciones o se hacen en recursos privados. Claro, si estamos hablando de asociaciones, actualmente asociaciones que tradicionalmente trabajaban con adicciones comportamentales están recibiendo cada vez más peticiones para tratar otro tipo de adicciones, otro tipo de supuestas adicciones comportamentales, y los recursos son limitados. ¿Y qué pasa? Que claro, que si se trabaja con un modelo de adicción, de adicciones de este tipo de problemas, pues tampoco estamos seguros de si la clínica es la misma. Es decir, si un tratamiento que se utiliza en juego de azar sería totalmente traducible y adaptable a otro tipo de adicciones, ¿vale? Ahora os voy a contar algún artículo sobre eso porque, bueno, los datos que tenemos por ahí, de gente que trabaja, que son clínicos e investigan también, pues apuntan a que en general las adicciones, otras supuestas adicciones comportamentales, como el uso de videojuegos, problemas con redes sociales y demás, tienen mejor pronóstico que el tratamiento del juego de azar. En general son más, se reaccionan mejor a diferentes intervenciones. Evidentemente, manteniendo constante todo el resto de problemas. Es decir, si tú estás trabajando con una persona que tiene un problema psicopatológico muy grave, como es esquizofrenia, y luego además tiene juego de azar, o esa misma persona que usa redes sociales, pues esa persona va a tener una clínica muy complicada. Pero si nos encontramos con un perfil más o menos de misma severidad, con estos dos tipos de problemas, la clínica, el pronóstico clínico es mejor en las supuestas adicciones comportamentales. Bueno, hay una errata, aumenta el riesgo de patologizar conductas cotidianas, porque es muy difícil establecer hasta qué punto el uso de redes sociales puede ser un problema, ¿no? Y a mí una cosa que me preocupa mucho fundamentalmente cuando se trabaja con infancia y adolescencia y también jóvenes adultos es el estigma. Es decir, al final se está trabajando con un modelo de psicopatología, es decir, el diagnosticar un trastorno psicopatológico por el uso de redes sociales tal cual puede generar a algunas personas, ¿vale?, ese estigma asociado a tengo un trastorno psicopatológico, que evidentemente en muchos recursos, aunque se use así, pues eso se puede manejar, pero eso queda, ¿vale? Entonces, para mí, siempre creo que es más útil
al menos hasta que estemos convencidos de si es una adicción o no, hablar de excesos y déficits conductuales que no estigmatizan a la persona con una etiqueta diagnóstica y que realmente también pueden habilitar el poder trabajar con las personas y en ayudarlas, evidentemente, a mejorar su ajuste psicosocial a múltiple nivel. Y por último, bueno, este es uno de los estudios que os digo, es un estudio de caso único. Hay muchos, también Daniel King también me gusta mucho, es un investigador muy importante en adicciones comportamentales y también trabaja, cuando digo investigadores, evidentemente también son investigadores clínicos, no solamente gente que está en laboratorios. Entonces, bueno, desarrollan diferentes estudios y, por ejemplo, en este trabajo y, bueno, en otros trabajos que también parece que funcionan, pues simplemente el manejo de contingencias, un entrenamiento de manejo de contingencias a las familias, pues ayuda mucho a reducir un problema con el uso de videojuegos, ¿vale? Y, por ejemplo, sería muy raro que, o hasta donde sé, hay pocos casos donde ese manejo de contingencias podría ser, con ese simple manejo de contingencias, podrías tratar un problema de apuestas, ¿vale? Simplemente. Entonces, en general, pues es una clínica un poco diferente y cuando también hablamos de que la aproximación clínica a dos realidades es distinta, pues también nos está diciendo que pueden que sean cosas distintas. De hecho, uno de los argumentos para considerar el juego de azar como una adicción es que la clínica que se hace en adicciones a sustancias es muy similar a la que funciona en juegos de azar, incluyendo la parte propia de distorsiones cognitivas propias del juego de azar. Pero salvando eso, más o menos sería la misma aproximación, ¿vale? Entonces, parece ser que la clínica es distinta. Y dicho eso, pues nada, os dejo mi contacto y mis redes sociales, en Twitter, por si alguien está interesado y por cerrar así un poco con un aire no tan serio. Y nada, yo por mi parte ya quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias por tu intervención, Juan Francisco. Si os parece, podemos dejar el turno de preguntas, aunque ya han surgido varias al respecto sobre la intervención que has realizado. Para el final abrimos un turno de preguntas y debate y doy paso a Debbie. Debbie, por favor, gracias. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por pensar en mí para estar en este tema tan interesante que yo descubrí en 2018 y que no sabía que iba a ser un jardín tan inmenso de aprendizaje y de cosas interesantes que por descubrir y que todavía me quedan. Así que nada, gracias por pensar en mí para participar en actividades como estas que tengan que ver con las tecnologías y con la adolescencia, que es el campo en el que yo me estoy desarrollando y construyendo desde hace unos 10 años. Y bueno, pues nada, me voy a controlar la hora, son menos cuarto. Bueno, es increíble porque me ha llamado la atención cómo vamos a hablar los dos exactamente de lo mismo con dos lenguajes completamente diferentes. Creo que vamos a tener muchas cosas en común y otras no tanto, pero en lenguajes muy distintos y me doy cuenta de lo poco acostumbrada que estoy a este lenguaje y me parece muy interesante, así que he aprendido mucho con todo lo que has dicho y además efectivamente desde el recurso bueno, pues en nuestra formación profesionales y con todo este tema, una de las cosas que tenemos que nos parecen importantes es hacer una buena praxis del lenguaje dentro de nuestra profesión. Y efectivamente en 2018, cuando se propuso este proyecto social para la Comunidad de Madrid, pues no sabíamos qué poníamos cuando poníamos servicio de atención en adicciones tecnológicas, porque efectivamente no sería una buena praxis decir este adolescente es adicto a las tecnologías. De momento, por lo menos. Efectivamente, hay un anexo en el que se está revisando la adicción a los videojuegos, pero no existe como tal, o sea que no sería una buena praxis. Pero bueno, a nosotros nos sirve para atraer a madres y padres que están agobiados con hijos e hijas que abusan de las tecnologías. Entonces solemos preferir hablar de uso abusivo, uso irresponsable, bueno, pues uso patológico incluso. Y además esto es también por un tema de justicia hacia los adolescentes o de compromiso con los adolescentes, porque al final dar el diagnóstico de adicción, que es un diagnóstico, es importante para nosotros, para los profesionales, porque yo creo que los diagnósticos tienen su función, que para eso están, y que entre nosotros nos podamos entender rápidamente sin necesidad de explicar todo lo que le pasa a un caso. Pero las familias no hacen un buen uso de los diagnósticos y cuando decimos un adolescente con adicciones a las tecnologías es muy peligroso con las madres y padres que están
con mucha urgencia de arreglar los problemas que tienen en la familia, porque cuando hablan de adicción en adolescentes parece que son adolescentes enfermos o que para arreglar a esos adolescentes lo que hay que modificar es la conducta del uso de las tecnologías. Y es curioso porque en este tiempo o en el trabajo con adolescentes, yo una de las cosas que más voy aprendiendo es que cuando trabajamos con adolescentes casi mucho de lo que le pasa no es su responsabilidad, aunque todos tenemos alguna responsabilidad, ¿no? Por lo tanto, si decimos un adolescente adicto a las tecnologías, toda la responsabilidad recae sobre él y no sería justo ni con él ni con los padres y madres o los tutores legales que le cuiden, ¿no? Por lo tanto, la mirada que a mí me gusta, con la que a mí me gusta trabajar es que al final, pase lo que pase, el trabajo siempre va a ser el mismo, que es detectar dónde está el problema, dónde están los conflictos, qué necesidades está cubriendo lo que sea en este momento, que en este momento son las redes sociales y los videojuegos. Así que, así como introducción, aunque nos llamemos servicio de atención en adicciones tecnológicas, sería más bien formación para familias que no tienen ni idea de las tecnologías y que han perdido el rumbo de su sistema familiar y necesitan orientación. Además, los chavales cuando vienen y ven el cartel creen que vienen a un centro de desintoxicación. Entonces es como, no te preocupes, tú olvídate de que ahí pone adicción, que de verdad no pasa nada, no pasa nada. Además, todos somos adictos, no solo tú. Seguramente yo también sea adicta a algo que no se pueda demostrar mediante investigaciones, pero que seguramente que la base que hay es la misma, que es aliviar emociones negativas, impulsividad afectiva, bueno, pues todos los criterios que ha dicho, ¿no? Porque no solo yo, seguramente que todos los que estamos aquí tenemos una relación patológica con una sustancia, con algún objeto o con alguna red social, ¿no? O con una tecnología, porque somos seres vulnerables, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, bueno, pues una de las miradas del SAT desde 2018, que nosotros recibimos familias con adolescentes de entre 12 y 17 años. Además, es curioso porque cada vez nos derivan casos más en edades más tempranas y es como, o sea, lo que nos preguntamos es, claro, nadie contemplaba adicciones a edades tan tempranas, ¿no? Ya hemos rebajado bastante la edad a los 12 años de estar viendo usos patológicos o adicciones o abuso con 12 años, que encima tenemos que estar revisándolo con edades muchísimo más precoces, ¿no? Con 8, 9 y 10 años. Por lo tanto, me parece interesante que no hablemos solo de la conducta, ¿no? Y de la tecnología. Pues en este tiempo que recibimos estas familias, nos damos cuenta de que hay una parte de esta problemática, que por eso me alegro que haya espacios como este, tiene que ver con la ignorancia, porque la tecnología va muy rápido y bastante despacio va todavía, porque podría tener ya mismo, ahora mismo en septiembre o en octubre del 2022 una dimensión muchísimo más grande. Nos está dando un poco de tregua a la tecnología, pero en 5 o 10 años será muchísimo más inmensa. El caso es que ha llegado rápido y a los adultos y adultas y responsables de menores nos ha pillado desprevenidos y con poca formación sobre el asunto, y eso pues trae consecuencias. Por lo tanto, hay una parte del trabajo de la intervención del uso de las tecnologías en adolescentes que tiene que ver con formar a madres y padres. Y no solo formar a madres y padres en las tecnologías, sino a formar a madres y padres en la crianza de menores, hablarles sobre adolescencia, hablarles sobre infancia, hablarles sobre crianza, hablarles sobre responsabilidad y hablarles también sobre tecnologías, sobre todos estos aspectos, ¿verdad? No sé si es muy presuntuoso decir esto y encima no siendo madre, pero lo que detectamos en general, porque voy a hacer una fotografía de por lo menos 2.000 familias que hemos atendido, o sea que seguramente que habrá particularidades. Pero lo que llega al final es que hay falta de conocimientos y falta de recursos en las familias y, por lo tanto, repercute a los menores, ¿no? Bueno, ¿y qué relación tiene esto con la adicción a las tecnologías? Pues mucho, correlaciona mucho.
No lo hemos podido demostrar científicamente de momento, pero a nosotros nos vale con nuestra propia sensación y viviéndolo en nuestra propia piel allí en el recurso, que correlaciona mucho adolescentes que acaban abusando de las tecnologías con su contexto, con el contexto familiar que hay en el hogar. Entonces, por eso decía al principio que lo de adicción se quedaba muy limitado, porque parece solo la conducta del menor, una conducta muy compulsiva, que la hay también. Pero en casos de menores me parece interesante ampliar la mirada mucho más. Entonces, voy a señalar como la columna vertebral de los grandes factores de riesgo que vamos detectando para encontrar adolescentes que abusan de las tecnologías y madres y padres que no encuentran la manera de regular el uso de las tecnologías en sus hijos e hijas, ¿no? Pues como factores de riesgo, uno sería el contexto. El contexto puede ser uno de los grandes factores de riesgo por muchas razones. Voy a irla resumiendo. Seguramente que todo esto ya lo sabéis, pero bueno, lo vamos pensando y construyendo. Y al hilo de algunas cosas que decía Juan Francisco también, en general nos encontramos contextos muy empobrecidos de afecto y poco seguros. Y encontrar ambientes desprovistos de afecto y poco seguros para el desarrollo de los menores, para que puedan permitirse la exploración, que ese es su deber, explorar el mundo y jugar para aprender y prepararse para la vida adulta, esto tiene unas consecuencias y este tipo de familias están más de lo que hay más familias de este tipo de lo que puede parecer. O sea, en edades infanto-juveniles, en edades tempranas y en la adolescencia, los niños y niñas son tan vulnerables que es muy fácil que un contexto no sea favorable para su desarrollo y que eso tenga y afecte de alguna manera en las conductas compulsivas o en las necesidades de meterse en el mundo de las redes sociales o de los videojuegos. Estos contextos que no son seguros para los menores son ambientes, por ejemplo, con un nivel de estrés alto en la familia, un nivel de mucho estrés familiar, familias o padres y madres o las figuras que les cuiden que tengan crisis abiertas y que no sean capaces de darse cuenta y reconocerlas para resolverlas. Parejas que están en crisis dentro de la familia criando hijos pequeños generan un daño muy difícil de reparar en sus hijos, porque al final cuando hay una crisis entre la pareja es muy difícil perder de vista lo que están necesitando los menores. Por ejemplo, familias con historias vitales muy complejas, que han perdido algún familiar o un ser querido con edades tempranas, haber tenido que dejar el país de origen y cambiar de continente y cambiar de cultura y tener que adaptarse, o incluso haber tenido que cambiar de continente varias veces. Atravesar alguna enfermedad dentro de la familia, una pérdida de trabajo, una pandemia. Si la familia no tiene los recursos suficientes para enfrentarse a sus circunstancias, es probable que esto repercuta a los menores, que como decía un maestro con el que me formé, Javier Hugo Martín Holgado, al final los menores sufren todas estas consecuencias, pero porque son los más fuertes, a pesar de ser los más vulnerables, pero ellos sostienen todo esto y luego aparece como la sintomatología, ¿no? Entonces vemos que vienen familias con historias muy complejas, porque la vida es compleja. O sea, que es que si os encontráis vidas que cuando llegan a vuestras manos no han sido complejas, serán de las 10 o 20 que hay en el mundo, pero en general la vida es muy compleja y requiere de muchísimos recursos para poder afrontarla. Entonces, bueno, pues nos encontramos que el nivel de vulnerabilidad de las familias que acuden al recurso es alto. Por lo tanto, el contexto es un factor de riesgo para acabar abusando de las tecnologías en la adolescencia. De hecho, hay un estudio de Alexander ahora mismo no me acuerdo, pero está en internet, está en inglés, que ponían unas ratas en una caja o en una jaula y ponían unas sustancias potencialmente adictivas
y con muchísima facilidad las ratas acababan abusando y siendo adictas a esta sustancia, ¿no? Luego, más adelante, repetían el experimento con la misma caja y con las mismas sustancias, pero dentro de la caja metían un parque, ¿no? Un parque de juego para los ratones. Y ahí pues, se reducía la probabilidad de que acabaran abusando de las sustancias. Y esto hablaba de la importancia del contexto, de un contexto rico en afecto, rico en atención, rico en vínculos, rico en recursos, rico en atención, rico en juego, rico en ocio, y no solo en ocio, también en arte y en cultura, que parece que las familias piensan que lo mejor, o sea, que cuando hay tiempo libre hay que dar ocio y tiempo libre, no, también hay que dar arte y también hay que dar cultura y también tiene que haber instrumentos en la familia y también se tiene que hablar de música. Todo esto son factores de protección. Y por supuesto jugar, ¿no? Que juegan los adolescentes y los niños juegan para aprender, ¿no? Entonces, bueno, pues familias que tienen circunstancias muy complicadas y que limitan todo esto, limitan también el desarrollo de sus hijos e hijas, y estos hijos e hijas acaban buscando la manera de sobrevivir a su proceso de madurez o de evolución, ¿no? Por lo tanto, es una de las partes más importantes en las que yo personalmente creo que es importante intervenir cuando tenemos casos de adolescentes o de menores con adicción a las tecnologías, adicción entrecomillado, es ver qué pasa en el contexto, ver qué pasa. Además, vemos mucho, aprovechando el tema del contexto, y doy un poquito de teoría, aunque me separe un poco de lo que trabajamos nosotros, hay mucha correlación, por ejemplo, en familias e hijos adoptados o familias adoptantes, ¿no? Que ahí también hay un tema de vínculo. Vemos casos también que correlacionan mucho con trastorno de conducta, con trastorno del espectro autista. Todo esto complica muchísimo toda la crianza y es un factor más que vulnerabiliza a las familias y que puede hacer que la vía de escape sea la de las tecnologías, ¿no? Bueno, pues el contexto es muy importante. Si trabajáis con casos que abusan de las tecnologías, hay que explorar el contexto. Y seguramente haya un alto grado de vulnerabilidad en el contexto, aunque no lo parezca. Y esto es importante, y ya cierro aquí este factor de riesgo, porque además, como decía Juan Francisco, el tema neurológico pues es muy importante, ¿no? Y la dopamina, la noradrenalina y la serotonina estamos programados para segregar unas cantidades, las normales, las adecuadas, para vivir suficientemente bien. Pues un contexto que no dé seguridad puede dañar el grado normal que tienen que segregar estos hijos e hijas de serotonina y que estén bloqueando la serotonina que tienen que segregar para encontrarse suficientemente bien. Por lo tanto, niños y niñas que crecen en entornos con niveles de estrés muy alto seguramente tengan la segregación de la dopamina dañada. Y ahí hay una búsqueda disfuncional, no funcional aunque sobrevivan, hay una búsqueda disfuncional de compensar esta necesidad de dopamina para sentirse bien. Y aquí es donde encuentran sentido todas las adicciones, sean las que sean, que al final lo que hacen es aportar grandes dosis de dopamina a pocos niveles de esfuerzo, ¿no? Por lo tanto, es muy importante ver también el mapa neurológico de los menores, a ver si esa dopamina puede estar dañada, porque yo soy muy fan de hacer revisiones de esto, por si en salud mental se puede hacer alguna revisión de ver cómo estará esa dopamina, si ha habido maltrato en la familia, si viene de una residencia, si viene en una adopción, ha habido alguna adicción dentro de la familia, además ha habido una separación, además ha perdido la patria potestad la familia y entonces está tutelado por la abuela. O sea, aquí hay muchísimos factores estresantes que seguramente tengan la dopamina del menor muy, muy, muy afectada. Entonces es muy importante ver cómo está esta parte. Por eso, al final, lo iremos viendo, que me parece muy interesante que al final quede una lectura de que en el tema de la adolescencia y en este caso de las adicciones tecnológicas es importante casi más que una mirada
sanitaria, clínica, médica, es casi más una mirada social. Una mirada social porque influye mucho el contexto en adolescentes, en cualquier patología, no solo en esta, pero en esta también. Además del contexto, de todo lo que estamos hablando, pues es muy interesante ver cómo nos encontramos madres y padres desposeídos de autoridad. O sea que podemos hablar de una generación de adolescentes Z que les encanta el mundo digital y podemos hablar de una generación de madres y padres desposeídos de autoridad. Y como sociedad es muy difícil vivir en equilibrio. Muy difícil no. Yo creo que si preguntáramos a algún sociólogo nos podría decir que imposible. Pues hemos venido de una sociedad muy rígida y muy estricta en normas y en autoridad, y en la letra con la sangre entra, y ahora nos hemos ido al otro polo. Y bueno, pues las tecnologías necesitan, ya que no tienen límites, y ahora hablaré de las tecnologías, ya que no tienen límites, necesitan mucha estructura y muchos límites bien comunicados y bien puestos por parte de madres y padres. Y para esto hay que formarse, porque en general no se sabe hacer. No quiere decir que no puedan acabar, que no sepan, porque todos son, potencialmente esa sabiduría estará ahí, pero hay que formarse. Hay que formarse y saber cómo se comunican los límites para que funcionen. Hay que saber que si son dos personas criando en la crianza de los menores, tienen que estar de acuerdo. Es muy importante las horas a las que se limitan las tecnologías. Bueno, esto es lo que decíamos al inicio, formación. Y por eso en el recurso nosotros damos talleres periódicamente en el que se habla de cómo establecer normas y límites en torno a las tecnologías, porque una base para prevenir es esta. Es que puedan evaluar qué modelo de educación están utilizando, cuánto de útiles y cuánto de eficaces, y ver qué tienen que mejorar. Y nos damos cuenta de que ahí hay una dificultad para comprender que las relaciones familiares o el sistema familiar, aunque nos gusta mucho lo democrático, pero las relaciones familiares en cuanto a las normas tienen que ser jerárquicas. Y hay madres y padres pueden haber desocupado su lugar en la jerarquía y haber sido ocupada por los hijos e hijas. Entonces nos damos cuenta de que es una generación donde los hijos e hijas tienen muchas libertades y mucho poder de decisión. Y yo me pregunto cómo ha podido pasar. Es un trabajo interesante con madres y padres. ¿Qué ha podido pasar para que sea tu hijo o hija con 11 años quien decida cuánto puede jugar y cuánto puede no jugar, o si se puede llevar el teléfono al instituto o no? Y ahí hay una revisión del tema de la autoridad y poder tener una relación saludable con la autoridad, tanto madres y padres como hijos e hijas, que es una de las cosas que con ellos también trabajamos. Porque hijos e hijas de esta generación Z tienen una relación de conflicto con la autoridad y hay un trabajo ahí de poder ayudarles a entender que la autoridad, o sea, que a veces la autoridad decide y que a veces hay que aceptar las normas de la autoridad, estemos de acuerdo con ellas o no. Y esto es psicoeducación y hay que psicoeducar a los adolescentes. Y además tienen que entender que en su familia, en el esquema familiar, están por debajo, no están por encima, por muchas razones. Pero sobre todo una es porque ellos no han dejado nada en su vida por sus padres, a diferencia de que los padres sí dejan muchas cosas por sus hijos, ¿no? Por lo tanto, ahí se tienen que hacer un trabajo psicoeducativo de comprender que no son los que mandan en la familia. Entonces, bueno, sin meterme mucho más dentro del sistema familiar, hay mucho trabajo con el sistema familiar en relación con las adicciones tecnológicas. Otro factor de riesgo, a ver cómo voy de hora. Además, la estructura, las normas y los límites y parejas con comunicación que están estableciendo las normas y límites adecuados dan estructura a los menores, que es lo que necesitan para explorar el mundo. Sin esa estructura, ¿qué pasa? Que acaban adictos a las tecnologías. No solo por eso, pero es uno de los riesgos que asumen. Otro factor de riesgo son las tecnologías. Como contaba Juan Francisco, que ponía ahí un mapa del mundo tecnológico. Claro, tú decías, me lo he apuntado aquí, tú decías, hay necesidad de reafirmación, impulsividad afectiva y búsqueda de sensaciones. Y digo yo, y claro, ¿qué adolescente no tiene esto? ¿O qué adulto
no tiene esto. Así que todos entonces podemos ser adictos a las tecnologías. Yo tengo necesidad de reafirmación, a veces tengo impulsividad afectiva y a veces tengo necesidad de búsqueda de sensaciones intensas, pero además todo el tiempo. O sea, no es una cosa que después de 10 años de trabajo personal en psicoterapia, porque yo iré toda la vida a psicoterapia. Entonces, claro, no es solo el perfil de uno. ¿Qué le pasa a las tecnologías? ¿Qué le pasa a las tecnologías para que nos tengan a toda la sociedad alienada? Claro, aquí igual la pregunta no es qué les pasa a las tecnologías, es qué nos pasa a nosotros para necesitar estar alienados, ¿no? Y dormidos un poco. Yo me alieno también con las tecnologías, además soy una gran fan de las tecnologías y yo tengo que ponerme mis estructuras a mí. Yo me puedo autorregular, pero los adolescentes no. Bueno, pues ¿qué les pasa a las tecnologías? Nos damos cuenta de que en el recurso ¿qué les pasa a las tecnologías para que sean tan atractivas para los adolescentes? Bueno, pues ahora os voy a contar algunas características para no entretenerme mucho, pero esto sería un factor de riesgo, lo atractivas que son. Son muy atractivas. Son tan atractivas que si el contexto familiar en el que se crían estos menores está empobrecido, el mundo virtual compite con sus vidas y puede acabar interesándoles más el mundo virtual que su mundo real. Por lo tanto, voy a decir así una terminología muy de nuestra profesión, sería psicotizarse, ¿no? Separarse de la realidad que odian, por decirlo de alguna manera, como una especie ahí, salvando las distancias de la psicosis. Pero bueno, psicosis como separación, ¿no? Como división, como... Claro, si los contextos en los que se están desarrollando no son suficientemente buenos para ellos, pues habrá ahí un inconsciente buscando ajustes para sobrevivir a esto, ¿no? Y ahí está el mundo tan atractivo de las redes sociales y de los videojuegos. Y es muy atractivo, muy atractivo. Si aquí os queréis dedicar un poquito más o tenéis casos que están relacionados con el abuso de las tecnologías, me parece interesante que buceéis sobre el mundo virtual y que lo manejéis un poco y que sepáis las dimensiones que tiene. Porque la creatividad que se mueve dentro del mundo virtual es, en mi opinión, subjetiva, alta. Es alta, tiene reforzadores instantáneos porque te dan likes, juegas una partida con una skin que es la más chula de todas y eres el mejor de 100 de todo el mundo en 15 minutos, puedes hacer TikToks con música, hacer transiciones, puedes meterte en YouTube, además son infinitas. No sé, si pudiera deciros características que pueden reforzar constantemente el uso de las tecnologías, os podría decir muchas, pero os voy a decir algunas. Unas tienen un potencial infinito. Esto no lo tienen las sustancias, por ejemplo. Uno no puede consumir tantas sustancias como quiera. El cuerpo limitará, la economía les limitará, incluso la necesidad de dormir les limitará después del consumo. Pero con las tecnologías esto no pasa, el potencial es infinito. Además, abro paréntesis, os cuento que a partir de la segunda hora nosotros entendemos, ya después de la experiencia del SAT, entendemos que a partir de la segunda hora ya no hay ningún fin dentro de las tecnologías. No hay fin, porque las dos primeras puede ser interesante, entretenerse, comunicar, desarrollar creatividad, hacer alguna lectura, ponerse al día. A partir de la segunda hora, si estás en el bucle del scroll y tendiendo a infinito, o partida más partida, ya no hay fin. O sea, no hay un fin concreto para ese uso de las tecnologías. Bueno, que sean infinitas es un factor de riesgo para adolescentes, que no tengan límites. Otro factor de riesgo serían las grandes dosis de dopamina que segregan a muy bajo nivel de esfuerzo. A muy bajo nivel de esfuerzo, que es el despertarse y encender el ordenador, ¿no? O coger el móvil. Otro reforzador positivo para abusar de las tecnologías o seguir usándolas cada vez más sería la conectividad que hay dentro, ¿no? Hay mucha red. Nos encontramos que hay mucha red de contactos. Y claro, las relaciones vis a vis no son nada fáciles. Nosotros estamos muy preparados, pero esta generación
le parece una locura que nosotros nos hayamos relacionado tanto, tan cerca y tan de golpe, metiendo cuando tu padre te metían en un cumpleaños de 50 personas desconocidas y lo aceptabas, ¿no? Es como, pero ¿cómo podíais hacer eso en vuestras generaciones? O sea, no hacía falta sufrir. Entonces ahora han encontrado la vía en la que tienen más relaciones pero menos profundas. Esto es lo que les interesa. Ellos, para ellos es más valioso una red de contactos más grande que profunda. Por lo tanto, bueno, pues esto tiene sus consecuencias y es una de las cosas que trabajamos en el recurso. Trabajar la red de apoyo y de seres queridos de los menores, que construyan red social real, no virtual. Uno de los grandes focos de trabajo. Y otra característica muy importante, que veréis que parece una chorrada, pero no es una chorrada, y es, claro, para un límite que tenían, y encima se lo quitamos, que es que son gratuitas para ellos y ellas. Es otro foco interesante de trabajo, ver qué pasa para que los padres y madres financien las tecnologías y el abuso de las tecnologías de sus hijos e hijas. ¿No? Aquí falta disciplina en el contexto. Hay que preguntarse, bueno, y jugar, y tener creatividad en la crianza. Pues yo te pago 2 gigas y a partir de ahí tendrás que tomar decisiones de cómo gestionarte y hacer esfuerzos o buscarte un trabajo o no sé, lo que tú quieras, ¿no? Pero están completamente financiadas. El 90% de los adolescentes que nosotros recibimos en el recurso que tienen un uso patológico de las tecnologías, y uso patológico hablo de años de absentismo escolar donde se les han abierto en servicios sociales los estudios del absentismo, donde consumen cannabis en sus habitaciones, al mismo tiempo todo. No sé, no hay disciplina en el hogar, pero tienen datos ilimitados y tienen móvil financiado, y si se lo rompe se pone otro. Entonces, ya que los teléfonos vienen y las tecnologías vienen sin límites, pues uno de los límites que trae, que es el económico, sería muy importante respetarlo. Y esto les cuesta mucho a las familias, ¿no? Por este estilo educativo que traen. Bueno, pues son muy atractivas. Luego además también reciben feedback inmediato de sus actos, bueno, un montón de características que os podría contar que hacen que el mundo de las tecnologías sea tan atractivo. Y luego tienen una característica fundamental que también la ha comentado el compañero, y es que tienen una capacidad anestesiante. La tienen. Tienen la capacidad de hacernos desconectar de nuestra realidad, porque es un mundo virtual y de fantasía, o sea, nos permite desconectarnos de nuestra realidad. Como todas las adicciones, cumplen la misma función, anestesiar las emociones displacenteras. Y aquí, adultos y adultas, tenemos otra responsabilidad desde la infancia, desde que están en la tripa, desde que son fetos, y es no utilizar las tecnologías como elemento autorregulador de las emociones de los hijos, que es como se está utilizando, porque son capaces de autorregular emociones en hijos disfuncionalmente, porque no es real. Pero un menor de 5 años en un ataque de ira o de baja tolerancia a la frustración, se está utilizando el móvil para regular sus emociones porque se disocia, pero no porque se trabaje nada, y eso está haciendo que esos menores, cuando sean adolescentes, hayan reforzado muy positivamente el uso de las tecnologías como medida autorreguladora de las emociones. Y además funciona. Yo lo uso a veces conscientemente. Una de las emociones que más me cuesta gestionar es la rabia, y hay veces que me voy a mi casa con mucha rabia y es que no la mastico. Y para masticarla, me meto en mi canal favorito de YouTube, que es un periodista estadounidense que hace entrevistas a la parte más pobre de Estados Unidos, que son entrevistas impresionantes. Yo me meto ahí y desconecto, y en 1 hora he desconectado de mi rabia. Yo soy consciente y además adulta. Mi desarrollo ya no ha terminado nunca, pero la base, hasta que se cierra el cortes, eso yo ya lo he cerrado, ¿no? Pero imaginaos en menores, que le dan tanto poder a la tecnología, tanto madres, padres como hijos. Por lo tanto, aquí está uno de los mayores factores de riesgo para acabar en una adicción a las tecnologías, que también lo decía, y es cuando ya las tecnologías se utilizan para dejar de estar mal. O porque estoy mal,
o porque cuando dejo de usarlas tengo abstinencia y para calmar mi abstinencia vuelvo a recurrir. O sea, todo el rato se está actuando como reforzador positivo, ¿no?, el uso de las tecnologías. Por lo tanto, es muy importante ayudar a adolescentes y a madres y padres a entender que el mejor regulador de las emociones es el contacto, es la comunicación, es el desahogo, es respirar, es salir a la calle, es hacer deporte, es estar en contacto con tu red de seres queridos. Estos son los verdaderos reguladores emocionales, no las tecnologías. Así que si tenéis cerca entornos con bebés y con tecnologías, mi recomendación es que les pongan las tecnologías cuando mejor estén, que también sería un reforzador, habría que verlo, pero no cuando estén mal. Cuando estén calmados, cuando hayan salido de sus crisis, cuando tal, disfruta de tus 20 minutos de tecnologías, no al revés, porque si no actuará como reforzador positivo. Bien, y último factor de riesgo, el último factor de riesgo sería los recursos del menor. Los recursos con los que cuenta para sobrevivir a sus circunstancias. Claro, los recursos o nace con una estrella y es pues un lama y que tiene un montón de recursos a pesar de haberse criado en un entorno empobrecido de recursos, pero de esos hay 3 en la historia, o para que un adolescente tenga recursos para regular sus emociones ha tenido que tener una familia muy estructurada, no tener crisis sociales, las ha tenido muy bien gestionadas, unas figuras cuidadoras con muchísimos recursos. Para eso sus padres han tenido que tener muchísimos recursos. Bueno, la probabilidad de esto es muy baja, es muy baja. Por eso, ahora que somos adultos, nos toca desarrollarlos. Pero tener poco nivel de recursos hace que busquemos muchos refugios. Y la tecnología es el refugio perfecto. Son atractivas, hay conectividad, no me tengo que mover de casa, son gratuitas, son infinitas, no tiene efectos secundarios aparentemente que me hagan sentir muy mal ni me den un coma etílico. Están aceptadas socialmente. Además lo puedo vender de que me estoy entreteniendo y eso es bueno para mí. Pues ha dado un cóctel, ¿no? Entonces, en los recursos de ese menor, ¿qué recursos pueden faltar? Pues recursos a los que nos faltan a todos y a todas. A todos nos faltan muchísimos recursos porque afrontar la vida es muy, muy difícil, ¿no? Vamos haciendo lo que podemos. Pero en general lo que vemos es que pueden, digo así, cosas que vemos en los perfiles, déficit en habilidades sociales, por ejemplo. Decías tú, Juan Francisco, adolescentes o de menores que no tienen habilidades. Bueno, yo voy a decir, claro, en investigación igual eso se puede decir así. Nosotros preferimos decir que todos tienen habilidades sociales, pero sus circunstancias no han favorecido que las desarrollen. Entonces, que desarrollen más habilidades sociales. Claro, y eso va a depender de las habilidades sociales de las figuras cuidadoras también. Pero bueno, ya llegan cuando llegan. Entonces, un trabajo que hacemos con ellos muy importante es pues muy de campo, ¿no? ¿Cuáles son tus escenas tímidas a la hora de relacionarte? Cuando decides que estás en un grupo pero te quieres ir, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa ahí para decidir irte? Es que soy muy introvertido. No me gusta hablar y eso que tiene de malo. A mí las personas introvertidas en grupo me gustan porque escuchan más. Las personas extrovertidas son más impulsivas y toman decisiones más arriesgadas y se pueden equivocar más. Los introvertidos sois más comedidos. Como ir trabajando un poco qué le está frenando tanto para las relaciones sociales, que es probablemente lo más importante que tenga en su etapa, más que lo académico incluso, ¿no? Como ser social. También puede haber una dificultad para regular sus emociones displacenteras porque en casa no hay autorregulación emocional de la real o haya mucha emoción de rabia, de ira, de violencia, pues todas estas, y hay que ayudarles también a gestionarlas y darles recursos a madres y padres también para comprenderlas. Porque se asustan con la violencia, pero la violencia está. La violencia está en todas partes. Yo también tengo violencia y en la calle hay violencia y en la vida hay violencia y en el trabajo hay violencia y es posible que los hijos tengan violencia también.
Es posible. Entonces, el trabajo psicoeducativo no es... el trabajo psicoeducativo tiene que ver con aprender a manejar la violencia, no darle la espalda a la violencia. Y en las familias hay violencia, hay mucha violencia en las familias, y hay un trabajo psicoeducativo de saber qué es violencia y qué no, porque estar en una sala de espera con el resto de compañeros cuando las recibimos y decir, venga, dile lo que hiciste el otro día, eso, decirle al profesional delante de los compañeros, eso es violencia y no lo saben. Entonces hay que informar y formar en violencia, ¿no? Entonces, bueno, pues darle gestiones de afrontamiento a los menores y a madres y padres. Y todo esto, todo este trabajo, el que hacemos en el recurso y el que hacemos todos y todas respecto a las tecnologías, y ya acabo, es muy importante, sobre todo, para mí, lo más importante es porque el abuso de las tecnologías implica el aislamiento de los menores. Ese es el mayor precio que pagan. Son menores abandonados o aislados. Y un menor en aislamiento está paralizando su desarrollo, está empobreciendo su proceso de madurez. Y las tecnologías generan aislamiento. Es el mayor riesgo de los menores que están 10 horas detrás de las tecnologías sin ir al instituto, sin salir con la red de amigos. Por lo tanto, trabajamos también en que tomen conciencia de esto. Y en el recurso trabajamos, como os decía al principio, a nivel sistémico, social, psicológico, ¿no? Si dijéramos adicto a las tecnologías, parece que solo tendríamos que controlar las horas que usa, ¿no? La propuesta es que no se intervenga solo sobre la conducta, que también, porque les da estructura, sino que se intervenga sobre todos los factores de riesgo. Y uno de ellos, decíamos factor de riesgo, ver qué pasa en el contexto y ver si hay que hacer cosas, darle recursos al menor y ver qué le están aportando las tecnologías. Porque en todas las adicciones, en mi opinión, el tratamiento pasa por hacer que esa persona obtenga lo que obtiene de lo que es adicto, pero desde sí mismo, de una manera funcional. Y esto sería. Muchas gracias. Pues muchas gracias por tu intervención. Antes de dar apertura un poco al debate y al turno de preguntas, también quería presentar a mi compañero Mirko Antino, que está presente allí también para moderar físicamente las preguntas que puedan tener los asistentes. Y bueno, simplemente a modo de introducción, me ha parecido muy interesante lo que planteabas, pero creo que hay un caldo de cultivo interesante para el debate, puesto que, aunque es cierto que habláis de lo mismo, creo que habéis planteado posturas en ocasiones diametralmente opuestas. Yo abro ese melón, activo las preguntas y a ver qué interviene en la sala, y si no, tengo yo varias dudas que plantearos. Muchas gracias, Alfredo. Y bueno, agradecer también las ponencias a los ponentes, que decía un compañero nuestro, ¿vienes con diapositivas o tienes algo que contar? Llevaba mucho tiempo sin ver a alguien que no se apoyaba en diapositivas, ¿no? Pues bueno, en fin, curioso, y hablando de tecnologías, ¿no? Gracias. En fin, así para ir rompiendo el hielo. Y eso, si quieres, Alfredo, empezamos por los presentes. Hay una buena participación. Veo que ya hay unas cuantas preguntas. Vamos alternando, no sé cómo quieres. Ay, por cierto, estaba todo el rato con el móvil. Empezad y... No por adicto, sino porque estaba hablando con Alfredo. Yo veo si hay alguna duda ahora. Vale, pues empezamos por la sala, entonces. Buenas, pues mira, quería preguntar sobre todo, bueno, abrir el melón de capacidad anestesiante que tienen las redes sociales, pero actualmente está pasando una cosa muy curiosa en adolescentes jóvenes sobre todo, pero también incluso en menores de 14 años, por ejemplo, y es el hecho de que te quieres evadir de tu mundo, te vienes al mundo virtual y te encuentras cosas peores. Es decir, tú ahora dices, me he ido fatal en el instituto, universidad, trabajo, etcétera, me voy a meter a las redes sociales y te encuentras violencia de género, guerras, problemas económicos, gente quejándose de una cosa, gente quejándose de otra, datos perturbadores como suicidios diarios. Claro, a ese nivel
no es capacidad anestesiante, es más bien lo contrario. Acabas como una sensación mucho más negativa. Y eso porque nosotros a lo mejor, pues siendo ya mayores de 16, 17 años, podemos decir, vale, mira, estoy harto, lo puedo apartar y me dedico a lo mío y me toca gestionar mis cosas personales. Pero yo he conocido gente, sobre todo chicas menores de 14 años, con trastornos de conducta alimenticia, con autolesiones, etcétera, que pues lo estaban pasando mal por bullying, por situación familiar, y se metían en internet para buscar a gente que lo pasaba peor y apoyarse en ello. O sea, se alimentaban de negatividad. Entonces, claro, ¿hasta qué punto eso se puede llamar como capacidad anestesiante de las redes sociales? Gracias. ¿Cómo te llamas? Ana. Me ha gustado mucho tu pregunta, porque yo últimamente estoy reflexionando sobre eso en casos que recibo, y no concretamente de noticias y tal, sino de la violencia que hay dentro de la red, de la competitividad que hay, de cómo en los streamings se ponen fatal, salen con unas ansiedades tremendas. Digo, claro, esto, a ver, ¿qué está pasando aquí? Entonces se me ocurre responderte brevemente. Esto es como todas las adicciones, son disfuncionales, cubren la capacidad saciante y de desconexión, pero me generan un daño. Es decir, consigo anestesiar mis emociones, pero pago un precio y una factura muy alta. Por eso es un recurso, porque me permite sobrevivir a mis circunstancias, pero es un recurso disfuncional. Y aunque se vivan todas esas cosas, seguramente para esa persona es más fácil sostener lo que le genere eso que aquello de lo que se está intentando disociar. Seguramente tiene más recursos para gestionar ese tipo de emociones, aunque no los tenga, no tenga muchas, que gestionar lo que vive de fondo, de raíz. Y a mí me parece interesante, si trabajas con menores con los que pasa esto, decir, ok, si es... Bueno, también te voy a decir que toda esta parte que tú dices, que al final genera también conflicto, emociones negativas y tal, en las adicciones está en punto ciego, se niega. Por lo tanto, en el trabajo con la adicción es muy importante ponerle luz y decir, ya, es que me doy cuenta que cuando acabas tienes unos cuadros de ansiedad tremendos, que luego necesita, ¿no?, sacarlo del punto ciego, porque que tienen rabia hacia sus padres no está en punto ciego, pero que competir con el físico, con sus complejos en la red, sí está en punto ciego, lo que les genera. Entonces hay que ayudarles a sacarlo del punto ciego. Y para mí la pregunta interesante sería con los pacientes, es decir, ok, si está generando, una vez que hemos sacado de punto ciego lo negativo que genera, ¿para qué te están sirviendo a ti? ¿Para qué? Porque hay un para qué, si no, no existiría. Y ese para qué parece que le compensa más que las emociones negativas que le compensa. Pero a medida que pones conciencia, eso se va reparando. Espero haberte contestado. Yo me gustaría decirte que, claro, me gustaría como mostrar mostrar la importancia de las diferencias individuales y de poner las cosas en una historia. Es decir, claro, claro, yo soy investigador, pero yo también tengo mi experiencia clínica. O sea, es que también cuando contamos esto tampoco tenemos que tener con la idea de que yo he salido de un laboratorio y no he visto nunca el mundo, ¿vale? Entonces, claro, esto hay que poner una historia. Tú hablas con un paciente que viene ese día a tu consulta y estás tomando una instantánea de ese momento, pero eso viene de un recorrido, ¿sí? Claro, ¿cómo son las primeras experiencias con el uso de algo que te ayuda a manejar tus estados emocionales? ¿Vale? Pues puede responder a múltiples motivos. Es como un poco el señuelo, ¿vale? Yo puedo encontrar en las redes sociales, en otros agentes adictivos, múltiples formas para manejar pues, mis necesidades a múltiple nivel. En el tema de la inmersión que generan las redes sociales, a mí lo que me lleva siempre a pensar es al diseño. Decía Debbie que sacar el foco de la persona, bueno, hay que poner el foco en el contexto, que es importante, hay que sacar el foco de la persona porque, igual me he expresado mal, no es carencia de habilidades total, sino las habilidades para estar ajustado, las habilidades para desarrollarte a ese nivel. Entonces también hay que sacar el foco de la persona y hay que centrarse en las tecnologías en sí mismo.
¿vale? Y están diseñadas, hay un diseño, hay una serie de personas, de personas y empresas que se dedican a diseñar las redes sociales con una serie de fines, ¿vale? Entonces eso está hecho para captar tu atención, ¿vale? El uso de notificaciones, nos ha hablado de alguna técnica muy interesante, ¿no?, de control de estimular, ¿no? Pero desactivar las notificaciones es dejar de ser es dejar de estar sujeto a la influencia de las redes sociales. La notificación es el estímulo discriminativo. Luego tú tendrás tus propias notificaciones personales, que son tus pensamientos y demás, pero tú ya estás actuando sobre algo, le estás quitando poder al propio dispositivo de atraerte hacia él. Y luego cómo se diseña, cómo te dan cómo se te ponen las noticias, cómo te dicen las cosas que te gustan, lo que te va saliendo, esto también está diseñado para aumentar tu potencial de inmersión. ¿Vale? Entonces también están diseñadas para responder a este tipo de cuestiones. Con lo cual, claro, evidentemente, y luego también tenemos que tener en cuenta eso, y luego también tenemos que tener en cuenta las comorbilidades. Las redes sociales las usamos todos, pero también la gente con problemas psicopatológicos. Y tú tienes un perfil, una persona que tiene un problema, y puede que su uso de la red sea peculiar. De ahí sacar una conclusión general a otro tipo de personas con otro tipo de problemas, pues sería un poquito más complicado, ¿vale? De hecho, por ejemplo, hablando de recursos personales, si el uso de redes sociales me genera malestar y un malestar que no quiero, ¿sí?, uso otra red que me distrae. Tú has puesto un ejemplo. O sea, no tengo por qué, lo ha explicado ella. Yo cojo esos casos que nos cuentas, esas personas, pues igual está cumpliendo una función determinada, que es no mirar a su dolor, ¿sí? Pero hay otras personas que encontrarán otra función y otra forma. Con lo cual yo también invito un poco a ver esto desde una perspectiva también de variables, de variabilidad individual. Muchas gracias. Hay otra pregunta aquí en la sala. Muchas gracias por la charla. Mi nombre es Pablo y mi pregunta, sobre todo por hablar un poco, si os parecía bien, sobre el asunto de que ahora ya se está convirtiendo en un trabajo esto de los videojuegos. Estamos llegando a un punto en el que hay equipos, incluso un deporte, como puede ser los eSports, y los streamers a la hora de viralizar y ponerle pues ese trasfondo económico y cómo ganarte la vida con ello. Entonces, un poco cómo lo veis vosotros y de qué manera eso puede afectar a las adicciones, vamos, a las conductas abusivas en este sentido. Gracias. Pues sí, también es un tema recurrente en las familias. Mi hijo quiere ser profesional de los videojuegos. Mi hijo quiere ser profesional del póker. Sería otra vertiente. Claro, ahí habría que ver también, separar lo que es el bulo de lo que es la realidad. ¿Cuánta gente puede llegar a ser profesional de videojuegos, ¿no? En general, lo que se recomienda a las familias es lo que plantea ella, ¿vale? Una serie de contingencias, de control. Es decir, da igual, si tú quieres ser jugador de fútbol es como tener un plan B por si acaso no llegas, ¿sí? Entonces es un tema de control. Y en una escuela deportiva, me da igual, de fútbol o baloncesto, tú no descuidas tus estudios, ¿sí? O sea, tú tienes una rutina que te hace enriquecerte, que te hace no solamente enriquecerte, sino no empobrecerte, y además luego tú puedes tener un uso de videojuegos. Claro, él te dirá, es que yo para ser profesional necesito entrenar 14 horas, que es lo que veo en redes sociales. Bueno, pues ahí está un poco el ajuste y la discusión y el debate con el propio chaval y los límites de la familia. Pero a mí también siempre me interesa llamar la atención sobre el negocio que hay detrás de redes sociales, de videojuegos y de juegos de azar. Es decir, la gente que está interesada en hacerte creer que tú puedes llegar a ser, ¿sí? Cuando realmente es un contexto o sea, va a depender de muchas variables del contexto. David lo ha dicho muy bien. Pues si vives en una familia que tiene recursos humanos, ¿no? En el sentido de tus habilidades bien generadas y tal, te saben llevar en todo tipo de nivel, que te pueden ayudar a desarrollarte, pues quizás tienes muchas más posibilidades que si estás en un ambiente totalmente distinto. Con lo cual, como a priori no sabemos quién va a poder serlo, pues también es una invitación a la cautela y a mí siempre llamar la atención sobre el diseño de los dispositivos y su comercialización, que también es un tema interesante. Yo estoy totalmente de acuerdo con todo y es muy interesante porque pasa mucho. Y hay mucha idealización de la profesión y a mí me gusta, yo siempre pienso, hay una entrevista de Federer en YouTube de 75 preguntas que le hacen, uno de los mejores tenistas de la historia,
Y sabéis, le preguntan, ¿cuánto tiempo has tenido que entrenar diariamente para dedicarte a esto? ¿Y os hacéis una idea de cuántas horas al día? Un número así, al azar. 9 horas al día. 6. Pues entre 2 y 4 al día. Gana. Para no desequilibrar el resto de aspectos. Si es así, yo a mi hijo o hija, o a los hijos e hijas de las familias con las que trabajamos, les diría, tú sé lo que tú quieras. Tú sé lo que tú quieras, pero tiene que haber disciplina, tiene que haber estructura, y el riesgo que yo creo de esta profesión es la pérdida de formación, que se pierde la formación, y yo creo que la formación es muy importante porque la educación es la base de todo, ¿no? Entonces, ojalá eso se pueda hacer si se quiere, pero que sepan leer, escribir y hacer unas citaciones de bibliografías o vamos, lo básico. Ahí. Al final no estamos tan alejados, ¿eh? Yo decíamos No, aquí había una... sí, yo no he visto sí. la separación así muy radical, Ya, porque yo tampoco. Hay veces que a mí me da miedo cuando Era nos por crear- enfrascamos en una discusión terminológica, es decir, a ver, no quiero que el lenguaje sea un obstáculo, es decir, nos podemos entender claramente, además aquí prácticamente todos somos psicólogos y psicólogas y podemos entender la importancia de la definición de los constructos y sus implicaciones. Una vez definidos y puestas las cartas sobre la mesa, al final estamos hablando un poco de lo mismo. Un En modelo otro lenguaje. biopsicosocial, otro lenguaje, pero se trata un poco de... Para mí lo que me da miedo es la traducción literal de la clínica de adicciones, que también implica, por ejemplo, en algunos casos, incluso, bueno, es que hay noticias y hay casos clínicos, por ejemplo, en Corea del Sur, que es una cosa que siempre me ha llamado la atención, de campos de tratamiento como comunidades terapéuticas de personas con problemas de la heroína para el uso de videojuegos, ¿vale? Porque es una cuestión cultural, pero es un poco la traducción literal de decir, claro, si esto es una adicción, pues habrá que tratarlo como una adicción. Entonces, a mí ese es el gran peligro que veo, ¿no? Pero evidentemente, lo que estamos hablando aquí es de una adaptación de la intervención al contexto de la persona y entender que la familia juega un rol súper importante, que es un poco lo que el artículo que mostraba aquí, la importancia del manejo de contingencias para la familia. Es más difícil tratar una adicción establecida solamente con esas pautas. Luego, claro, habrá casos clínicos que luego tendrán sus complicaciones y se llevará el tratamiento a otro nivel. Pero en principio yo creo que no estamos tan alejados. Y hay veces que me da pena cuando veo también debates en redes sociales y demás, que la gente se enfrasca en discusiones muy apasionadas con este tipo de cuestiones, que al final yo creo que lo primero es definirlas claramente. Sí, hay un par de Sí, a lo preguntas que más. Me refería antes... Sí, Alfredo. Antes me refería sobre todo, escuchándoos a los dos me da la sensación de que cada uno hablaba de un prisma distinto, es decir, seguramente Debbie esté en una parte más extrema en cuanto a la casuística que puede llegar a haber y Juan Francisco hablaba de que hay que ser cautelosos también con hablar lo que tú planteabas ahora, con cierta ligereza para decir que hay una adicción a algo, con lo cual a eso me refería que estabais en algunos polos opuestos, pero lógicamente la base del mensaje era parecida. Yo sí quería haceros una consulta más que una pregunta, y era, Debbie mencionaba el tema de la dopamina y la hipótesis dopaminérgica en la adicción. Se ha elaborado mucho, y aunque hay cierta controversia en las adicciones a las sustancias, pero ¿cómo se recoge esa hipótesis en las adicciones comportamentales, conductuales? ¿Tiene sustento? ¿No? Hay la misma controversia que en la parte de... Pues es un tema súper apasionante y hay veces que creo que la dopamina se utiliza un poco de manera muy aleatoria y quizás no muy ajustada a su funcionamiento a nivel neurocognitivo, ¿no? En general lo que tendríamos que tener es una visión de que el sistema de recompensa es fundamentalmente un sistema de aprendizaje. Marca el aprendizaje, ¿sí? Entonces, claro, cuando se dice esto puede ser adictivo porque genera dopamina, pues es que todas las cosas pueden generar dopamina. Es que incluso cualquier cosa que aprenda, porque al final lo que me está marcando es que realmente mi conducta ha sido seguida del éxito que he tenido y eso es también ya reforzante. En adicciones, el modelo que hemos estado de sensibilización al incentivo tiene una hipótesis muy clara, que es una función que se denomina aberrante
en el sentido de que los estímulos con los que se ha generado el uso de un agente adictivo producen una activación, es como que es una activación anticipatoria tan elevada, ¿sí? E irreductible con el paso del tiempo, que acaba haciendo perder a la persona el control sobre la propia conducta, ¿vale? Y evidentemente cuando se analiza la dopamina, pues lo analizamos como específicamente, ¿sí? Pero evidentemente es un neurotransmisor que trabaja en armonía con otros múltiples neurotransmisores y sistemas. Con lo cual, el rol fundamental desde estos postulados es que ejerce ese problema de aprendizaje que hace que las claves contextuales tengan esa saliencia de incentivo irreductible. Ahí es donde podríamos empezar a hablar del tema específico de la dopamina. Y actualmente, a día de hoy, en la mayor parte de adicciones tecnológicas, no sabemos si se produce eso porque cuesta aislar con paradigmas experimentales ese elemento que os planteaba de la relación entre los estímulos y las recompensas. Con lo cual, es prematuro decir o es prematuro plantear que las adicciones comportamentales son adicciones comportamentales por el tema de la dopamina. Realmente hay que darle un contexto mucho mayor y sobre todo que al final, cuando hablamos de un modelo biopsicosocial, pues hay partes biológicas y psicológicas que son súper fundamentales y una parte cerebral que al fin y al cabo es un sustento de los muchos procesos que hemos dicho, y fundamentalmente problemas de aprendizaje. Y de hecho, cada vez es como más común plantear que las adicciones son problemas de aprendizaje en ese sentido. De hecho, nosotros, por ejemplo, también con José César Perales, pues tenemos muchos trabajos sobre esa hipótesis, ¿vale? Hay una hipótesis donde el problema es un problema fundamentalmente de aprendizaje y se contrapone también con visiones más centradas en el cerebro, más biomédicas, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si eso aclara o lía más, pero... Sí, pero él sabe más. ¿no? Sí que lía más, ¿no? No. Él sabe más que yo, pero no sé si ahí cuando se hace el circuito de recompensa y se repite, es lo que ya llamamos dependencia psicológica. Bueno, es que hay una sensibilización, al fin y al cabo es la historia, ¿no? Es la historia, es decir, claro tú empiezas a usar un agente adictivo y ese es tu debut del uso de la cocaína. Claro. Y según vas consumiendo, pues vas aprendiendo y se van produciendo modificaciones, ¿vale? Vas aprendiendo y eso tiene un sustrato a nivel cerebral. Y al final eso lo que va a hacer es que poco a poco se vaya cortocircuitando el funcionamiento normal del sistema de recompensa y al final tiene un funcionamiento que denominamos aberrante. Por eso cuando decimos, es que esto genera dopamina, pues bueno, pues sí, pero tendríamos que ver que la genera de esa manera alterada como se produce en las adicciones establecidas. Claro. El aprendizaje también entiendo que se refiere, o te refieres a como los perros de Pavlov, que repiten la conducta por aprendizaje al final, ¿no? Más o menos. Exactamente el mismo modelo aplicado en las adicciones. En las adicciones. Y luego además es que la dopamina que segrega con cenar brócoli, pues no es la misma que puede segregar en un niño de 10 años ganar una partida de Fortnite en 15 minutos compitiendo con los 100 mejores del mundo, ¿no? Entonces es mucha dopamina o adrenalina con bajo esfuerzo, lo cual favorece el aprendizaje y además, corrígeme si me equivoco, Juan Francisco, se segrega cortisol. Bueno, yo realmente tampoco soy un experto en todos los neurotransmisores y hormonas que se generan, pero el mensaje es relevante hasta cierto punto. El punto sería aquí, es similar ganar en Fortnite en el mundo, es similar a ganar dinero en el póker, un premio importante en el póker, es igual que consumir cocaína. Ahí es donde estamos. Evidentemente, si comparas ganar en Fortnite con comer brócoli, te va a decir, claro, es que se aumenta muchísimo el nivel de dopamina en el sistema de recompensa, claro. Pero lo que tendríamos que ver es comparable la recompensa que genera tanto anticipatoria como la recepción, es comparable a lo que se produce en las adicciones comportamentales y las adicciones establecidas. Y aún así, ya os digo que para mí el cerebro no deja de ser una parte interesante que nos habla de mecanismos explicativos de procesos psicológicos. Entonces tampoco, ni soy un experto, ni tampoco creo que pueda aportar mucho más a ese nivel. En la próxima sesión de la Spanish ya tenemos apuntado exacto, una clase sobre funcionamiento del cerebro. Yo tenía una pregunta para los ponentes, y nuevamente mis disculpas, Juan Francisco, que no estaba en la primera parte, pero sí escuchando la segunda, tiene que ver la pregunta con la inclusión
de las redes sociales como factor de riesgo, ¿vale? Entonces, yo creo que allí me parece a mí intuitivamente que hay que, o se puede diferenciar, y hablo no como experto, sino como, sin más, no desde una experiencia investigadora, digamos, sino así, poco escuchando. O sea, hay redes sociales que las que, digamos, llevan a un uso intrínsecamente virtual, ¿no? Que el uso de la red, o intuitivamente digo que la adicción viene de involucrarse en una realidad paralela. Pero hay muchas otras redes sociales que son realmente catalizadoras, ¿no? De relaciones sociales, biológicas, es decir, hay redes sociales que permiten, en fin, encontrar el amor, reproducirse, tiene una función, yo creo que social importante, ¿no? Y lo que son los colectivos, ¿no? Que se organizan a través de la red de los movimientos sociales. Es decir, me llama la atención que se incluya como elemento, como factor de riesgo, cuando realmente ahí, digamos, ni necesariamente conlleva una exclusión, sino al revés, que pueden llegar a ser catalizadores. Esa es la parte que te has perdido de lo que yo he explicado. O sea, Yo explicaba, claro, hay aspectos positivos del uso de redes sociales. Claro. O sea, hay cosas positivas y de hecho hay muchas. O sea, que tampoco podemos coger y decir las redes sociales tienen cosas positivas. Luego hay aspectos negativos también, como nos hemos centrado más porque también tenemos esa tendencia. Y yo decía, uno de los moduladores fundamentales depende del tipo de red. ¿Y también mencionaba la diferencia entre usar LinkedIn y usar Tinder. Claro, es diferente, o sea, tú puedes utilizarlo y tú puedes utilizar Tinder de una determinada función o también puedes desarrollar problemas con el uso de Tinder. Puedes utilizar... También hay que ver las partes del individuo, con lo cual también a veces cuando metemos todas las redes sociales en el mismo saco, pues nos perdemos matices. Sí. Puedes utilizar LinkedIn para ligar, pero no Tinder para buscar trabajo. Eso también puede ocurrir. No, depende de lo que quieras trabajar, yo qué sé, ¿sabes? No, sin trivializar. Sin trivializar, es verdad. Pero si es así, ¿por qué se incluye en los elementos de riesgo o en un factor de riesgo en los modelos de intervención? A ver, es sobre todo factor de riesgo en menores. Sobre todo en menores que se están desarrollando. Todos los factores de riesgo no son los mismos en etapa adulta. Pero efectivamente, yo estoy de acuerdo. Tiene muchísimas cosas buenas las tecnologías y también puede ser factor de protección, a la vez que son las dos caras de una moneda, ¿no? Por eso creo que las tecnologías no tienen tanto poder, que es nuestro, y que somos nosotros los que decidimos el uso que le damos, ¿no? Y ahí lo que necesitamos es una sociedad más consciente y que el uso que le dé a las tecnologías sea funcional y no disfuncional. Y para eso hay que estar muy despierto y muy poco alienado. Por lo tanto, si la persona usuaria o el consumidor de tecnologías es una persona poco alienada y muy consciente, seguramente usará la buena cara de la moneda de las tecnologías, como yo trato cada día, por ejemplo. Pero en menores, claro, son más vulnerables, hay menos control, no tienen el córtex prefrontal desarrollado y no pueden tomar decisiones a largo plazo. Por lo tanto, los factores de riesgo son de mayor riesgo, es exponencial. No sé si esto te responde. Pero no quiero... Luego lo hablamos después. Sí. No quiero seguir en esta línea porque había más preguntas. Es quizás por cómo visualizo yo el tema del factor de riesgo, pero lo hablamos después. Gracias por las respuestas. Había otra pregunta en la sala. Muchas gracias. Juan y Debbie, muchas gracias por la charla. Me llamo Javier. Hemos comentado antes una pincelada, no sé quién de los dos ha hecho esa pincelada acerca del tema de la etiquetación, del concepto de adicción. Es una cosa que me interesa muchísimo. Hablábamos en un pequeño debate en la facultad entre algún profesor y los estudiantes, hablábamos acerca incluso de la presión que se pudiera hacer en el ambiente de medicina, especialmente oncología, de por qué no cambiar de una vez por todas la denominación cáncer, por ejemplo, ¿no? Es decir, afortunadamente, ya son muchos los casos que se pueden curar de cáncer y que probablemente el hecho de denominar cáncer a una enfermedad muy grave, sin duda, pero bueno, insisto, cada vez, gracias a Dios, más curada y demás, puede generar ya de por sí miedo, no solamente a los pacientes, sino en su entorno y a la sociedad en general, ¿no? ¿Por qué no hacemos presión
a las comunidades, no sé, médicas, es decir, científicas y demás, para que podamos cambiar en algunos casos el concepto de adicción. Comentaba Debbie que efectivamente cuando un adolescente va a tu consulta, va a cualquiera de nosotros y de momento ya le dices es que tienes una adicción o das a entender que es una adicción, dices, caray, me van a llevar preso cuando menos y voy a estar en Carabanchel, no lo sé. Quiero decir, lo sé, que es muy grave, ¿no? ¿Por qué no empezamos a cambiarlo por conceptos como abuso de tecnologías que habéis comentado en muchas ocasiones, ¿no? Ha habido una pregunta que me ha pisado Alfredo. Bueno, esto os lo comento si queréis contestáis o no a esto que he comentado de lo de la denominación, si somos capaces entre todos de cambiarla, ¿no? Ha habido una pregunta que me ha pisado en alguna medida Alfredo, que va especialmente dirigida a Juan. Juan, hablabas de la dificultad de investigación. Yo tengo aquí apuntado, si me permites, que me ha parecido extraer algo como que las sustancias en sí mismas diferencian el síndrome de abstinencia en cada sustancia en sí. ¿Por qué no podemos llevar la línea de investigación en ese sentido? Es decir, no es lo mismo las consecuencias neurológicas que pueda tener un depresor, un opiáceo, con un estimulante, una cocaína y demás. A lo mejor podemos, perdóname, lo digo desde la más absoluta ignorancia en ese campo de investigación, pudiéramos centrarnos en las consecuencias neurológicas que un abuso de las tecnologías pudiera generar en el cerebro. Alfredo ha hecho algún apunte, Debbie también, cuando hablaba del mapa neurológico. ¿No? Seguro que a través de algún TAC o algo podemos ver qué es lo que está pasando dentro del cerebro. No lo sé, lo digo, sí, insisto, desde la ignorancia. Te agradezco la pregunta porque además estamos investigando en eso también. Yo también os comentaba que trabajo con José César Perales de la Universidad de Granada y tenemos un proyecto de investigación de comparación de adicciones comportamentales. Y precisamente ahora empezamos a incluir personas en el laboratorio con un registro encefalográfico para comparar la experiencia que sienten de craving, que está vinculado a síndrome de abstinencia, cuando ven diferentes estímulos. Vamos a comparar gente que tiene problemas de juegos de azar y gente que tiene problemas de videojuegos. Que ese es el tipo de investigación que se ha hecho durante varios años, comparando gente que consumía fundamentalmente drogas estimulantes con gente que tenía problemas con el juego de azar y que llevó a la inclusión del juego de azar como un trastorno adictivo, con lo cual estamos investigando. Lo que yo planteaba es que a día de hoy, pues esta investigación experimental, buscando confluencia de diferentes registros, pues no es tan... o sea, se hace, pero no hay un volumen de investigación tan grande que todavía nos permita llegar a una conclusión fuerte todavía, pero evidentemente no solamente nosotros, mucha gente está en eso, en intentar capturar si eso que vemos con los autoinformes pues luego tiene una diferencia a nivel psicobiológico, ¿sí? Y al fin y al cabo lo que buscamos es una confluencia de fuentes. El cerebro es interesante, pero es interesante si nos cuenta algo de cómo procesamos la información, ¿no? Y entonces estamos en eso. Y no sé si eso te ayuda. Yo, si estáis interesados, pues eso, lo mismo que hoy hablamos del cerebro, hoy hablamos de paradigmas experimentales y neuroimagen en adicciones. Pero con el tema del estigma, eso es súper interesante. Y si tienes alguna idea de cómo hacerlo, yo te voy a apoyar. Uh-huh. Porque luego no tenemos no tenemos conceptos, un concepto del todo bueno para usar, para referirnos a la adicción, ¿no? La adicción puede generar ese estigma, uh-huh. Pero claro, el uso abusivo, pues tampoco podemos, o sea, es difícil porque al final es dónde pones el punto. Claro. El uso problemático lo mismo. El juego, por ejemplo, yo colaboro con el Ministerio de Consumo en el Consejo Asesor de Juego Responsable, uh-huh. Que asesoramos en cómo hacer prácticas basadas en evidencia para la regulación del juego de azar. Pues ya el término de juego responsable pues es un término bastante complejo. ¿Dónde pones la responsabilidad? Uh-huh. El juego excesivo o el uso excesivo. O sea, son una terminología difícil. Con lo cual, sí, yo creo que hay que usarlo. Y el tema de adicción, ella comentaba lo que le pasa a muchos chavales que van a los recursos de la comunidad, pero yo trabajo con Madrid Salud, en colaboración con Madrid Salud, y les pasa igual. Cuando tienen que ir un chico y una chica que tiene problemas con los videojuegos o problemas con el juego de azar y tiene que ir a un CAT. Es decir, no, yo no soy un adicto, ¿vale? Y eso es una cosa que se tiene que trabajar, ¿vale? La conciencia del problema, y luego habría que ver si es relevante o no la identificación con el trastorno. Y luego también hay que ver que hay personas que les sirve el darse cuenta de decir, yo pongo nombre a mi problema, uh-huh. ¿Sí? Pero va a haber otras personas que no, ¿vale? Entonces es que es un poco eso sí que es un jardín que nos da para hablar. Pero vamos, sí. Yo escucho ideas también sobre la terminología. Ya, la verdad es que sería interesante hacer un brainstorming de a ver cómo se podría llamar, pero yo creo que la prevención
para la estigmatización, trabajando con adolescentes, es sobre todo en el lenguaje que utilizamos de cara a madres y padres, que les encanta. Pobres madres y padres, ¿no? No los quiero juzgar yo ni ponerles de malos, pero vienen muy con el guión de es que es un adicto, ¿no? Es un adicto, es un adicto, es un adicto. Y ahí es donde yo creo que mientras no haya nombre podemos hacer nuestro trabajo, que es de construir eso en los adultos, en madres y padres, para que también a la hora de comunicarse con sus hijos no sea una herramienta, un fusil ahí para los hijos, eres un adicto, ¿no? Y poder ayudarles a ver a los padres que no es adicto, que es, bueno, pues que las normas no están claras en casa, que tiende a abusar porque le cuesta salir con los amigos y sobre todo con madres y padres, porque pasa mucho, se agarran mucho a eso. Yo quería preguntar sobre todo, que ha sido Debbie la que lo ha mencionado, lo de poner límites y demás, me ha sonado un poco a la cultura de control, ¿no? Los padres de los boomers tardíos y los X son los que han tenido más mano firme, han puesto más normas en casa, han sido más autoritarios, etcétera, y son ellos los que son los padres ahora y están siendo más laxos a la hora de criar a los hijos, ¿no? Entonces mi pregunta es, los Z y los millennials más tardíos son los que vamos a ser los padres en el futuro, ¿no? ¿Cómo evitar volver otra vez a la parte de arriba, ¿no? A ser otra vez autoritarios, a ser muy controladores, cómo encontrar, digámoslo así, la zona del eje X en la gráfica, ¿no? Sinusoidal que nos imaginamos todos, cómo llegamos a ese punto intermedio sin pasarnos ni quedarnos cortos, ¿no? Que digo yo que sería como la situación ideal a alcanzar en este tipo de cuestiones, ¿no? Gracias. A ti. ¿Cómo te llamas? Pues Alba, yo decía al principio que es una cosa que creo muy firmemente, pero es una creencia mía, y es que como sociedad es imposible vivir en equilibrio, como sociedad. Si tú me preguntas como sociedad. Ahora, es verdad que la tendencia puede que vaya de polo a polo, ¿no? Es muy límite en la sociedad, como algunas personalidades hemos ido de un límite al otro y es probable que ahora volvamos al otro. Y efectivamente la salud estaría en la parte intermedia. Y así rápidamente, yo lo que creo que es que hay que formarse. Hay que formarse en disciplina, en sistémica, en normas y límites, en estilos educativos, en estilos parentales, en crianza. Hay que leer muchísimo. Y para mí el equilibrio estaría en una relación entre autoridad y afecto. Y no confundir autoridad con algo negativo ni límites con algo negativo, porque la disciplina es necesaria. Y la disciplina es una forma de dar amor también. La disciplina es una forma de decir a los hijos e hijas, yo me hago cargo de enfocar tu camino porque tú no sabes, ya me encargo yo, ¿no? Esto es como si tú entras en una empresa y tu líder o tu jefe o tu jefa no están formados para llevar un equipo. Seguramente tú sientas ansiedad, rabia porque las cosas no funcionan, con tus compañeros además las cargas de trabajo no están bien repartidas. Hace falta que los responsables en un equipo de trabajo tengan límites, tengan normas para proteger a todo el equipo. Pues en las familias igual, no hay que tener miedo a la autoridad. Lo importante es formarse en autoridad y además que haya afecto también. Es un equilibrio entre las dos. A ti, no sé si quieres... Fredo, Yo no sé tengo nada que aportar. Yo, si llegáis a una conclusión, me encantaría escucharla luego, decir, para anotármelo cómo trabajar hacia ese equilibrio, porque me parece que es una cosa pues, también súper complicada. Así que no tengo nada que aportar interesante. Yo voy a recomendar una película que analiza esto, o sea, un cineforum así, cada uno privadamente, que habla sobre esto y que se llama Capitán Fantastic, de Viggo Mortensen, que estuvo nominado a Mejor Película y Mejor Actor. Es un peliculón que él cría a sus hijos en un modelo espiritual en el campo, que además el director vivió así, crió así, entonces quiso reflejar su película. Tratan la muerte también desde una mirada espiritual y luego por circunstancias tienen que volver a la ciudad y en la ciudad hay un modelo pues muy límite de autoritario, estricto, desde el miedo, desde la represión, y están los dos contrastes. Me parece muy interesante. A ti. Creo que son las 8 ya, más o menos tenemos que ir cerrando por aquello de respetar los horarios que nos marca el colegio. No sé, Alfredo, si había alguna última pregunta rápida del chat o si ya damos por finalizada la sesión.
Yo creo que podemos dar por finalizada porque algunas de las cuestiones han ido saliendo con las preguntas de la sala. Y bueno, simplemente agradecer de nuevo la presencia de los ponentes, la presencia de toda la gente que ha estado conectada y que ha asistido presencialmente. Y os emplazamos a la sesión de mañana, que es la última del ciclo, y os agradecemos mucho las preguntas que nos ayudan a elaborar más este tema y, como bien decía Juan Francisco, si alguien encuentra una respuesta clara, pues que nos la diga a todos, porque hay un campo muy grande por determinar. Pues gracias a vosotros. Muchas gracias. Yo he aprendido muchísimo. Muchas gracias también e igual, estoy encantado. Yo estaría más rato. Muchas gracias.